Muy bien. Iba a jugar monochrome, pero son las 4 de la tarde. So. Ya nos quedamos. Esto es mañana. Oh, ya está lo de la habitación. Una bolsa. Esa remedio está hecho polvo. Ya no sirve para nada. Yo creo que es por acá. Por ese granizado distante de unas galletas. El graznido, perdón, granizado. Ya ni me acuerdo dónde había botellas. No te voy a mentir. Hay un mejor de bala dispersos por el muro. De repente si me la equipo. ¿Esto estaba antes? Creo que no estaba antes. Tengo que equipármela para que me salga. Ok, that's good. Esa disculpa también está orientada hacia el sudeste. Su luna para está llena de chicle fosilizado, así que pronto no se puede usar. Vandalismo. Probably some kids. Pobrecito visor. El metal está frío, medio al tacto, parece antihigiénico. No en su graffiti cobre los lentes de letras de la palabra Onuk. Aquí tiene otro tema con la N y las grabadas al revés. O sea, Kuno. Bajo el frente parece un mar de azules y grises. Detrás del agua se ve una costa cubierta de cemento y juncos. En ella una iglesia sobre unos pilotos, unas desgarbadas hasta de madera desgastadas por el tiempo y una cruz con forma de X coronada de la torre. La iglesia parece antigua, destrozada por el tiempo, no hay luces en las ventanas. En torno al gran edificio de madera distingue bloques de hielo apiñados en la playa y una pequeña tienda de campaña. Habían leyenda hoy día. Hacia Rotonda Norte. Guardante Veracabo. ¿Se llena la bolsa o no tanto? El cormorán solitario escudriña al mar de frente a tu presencia. Muro del patio, es la pared lateral del edificio de apartamentos. ¿Por qué estoy mirando el muro? Porque había una pintura. No tienes ni idea, no es más que una pared. Tantas paredes martinas y desgastadas grietas con la pintura desprendiéndose. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Pigs come to take me out. Trying to snuff me out. Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever.
Trying to sneak up on me again? Trying to snuff me out? Get away, pig! Las demasiadas carcomidas por la lluvia y la descomposición. Otro montón de agujeros en la pared. De bala en la pared. Color naranja vagabundo. Retórica. Era reacción. Quiero ver cómo le queda. Jejeje. Oh, mira, aquí te explica por qué. Ojos brillantes. Ojo calculador, un tanto sosas. Recuperando las calles, conoce tu barrio. Imaginación vívida. Musculatura inspiradora, marca en expansión. Muy viejo para esta mierda. Adiós, bichos. Apretado en los muslos. Apretado en la entrepierna. Los pantalones son horribles. Ojalá encontrar nuevos. ¿Los puedo quitar? Darse pantalones igual entonces. Como torres de vigilancia, atacan ridículamente altos. Pues también me gustaría cambiarlos. Una auténtica declaración de intenciones, olor desagradable. Clínicamente chalado. Marcas halógenas. Contactos sin filtros. Dedos manchados de nicotina. Bueno, y quedan, a ver, no los he probado. A entrenar. Nerviosillo. Paja mental. Los pantalones son horribles. Apartando del suelo, debe serse la puerta, está desgastada. Los clavos y sostienen tapizado en su lugar. Se ha vuelto verde debido al marino. Tiene una nevada en forma de cabeza de león. El león real, el gatito de Guillaume. Esta maldada durará más que todos nosotros. Poner el oído. La puerta empapada por la lluvia, no escucha ningún movimiento en el interior. De hecho, el patio es extrañamente silencioso, donde los pájaros cantan. Usar la llave. Intenta ser lo silencioso que puedes. Te pelas un poco en el pomo para aflojar el pasador. Al fin la puerta se abre con un ligero chasquido y se te pasan mil cosas por la cabeza. El sonido de la llave girando produce un eco en el patio. Con suerte nadie lo habrá oído. Bien, colega, la has abierto, no hay por qué entrar. Eso sería una grosería. Buen trabajo, ahora vámonos. Seguro que aquí no queda nada interesante. La curiosidad es lo mismo que podría justificar cruzar ese umbral. A lo mejor hay tesoros dentro, un cocodrilo albino, una fuente de mercurio. Mientras te mantienes la puerta abierta, sientes una corriente de aire, una pequeña brisa, un silbido. Yo quiero entrar. ¿Dirá algo, King? No me queman teniendo ropa, ¿tendré invitados? Un libro abierto, se tira el mar y de los bastones. Que se puede sentir el calidad del rojo, solo registro de la bandera. Lógica. No sounds cool. Voy a ordenar, de hecho. Porque estos son camisas. Las camisas las voy a poner primero. Aquí los guantes. El gorrito este. Y esto es una chaqueta. Una chaqueta la voy a poner aquí. No está guapo. O sea, si necesito lógica.
Igual lo quiero, ¿ah? Porque ya tengo bastante... O sea, forma física he subido un par de puntos. ¿Por qué tengo menos 2 de forma física? No tengo 4. O sea, escalofrío no es que necesite más. Y forma física creo que estoy bien, estoy Gucci. Aunque es raro que tenga 4. Por ideas. ¿Una de estas? Ok. Pero la lógica la tengo muy low, entonces... Si necesito física, me la pongo igual. Pero así de base creo que me gusta más tener eso. Quien quiera que viva aquí se mire son profesores de fantasía musculosos. Una colección de tazas coloniales, una de tazas descansan sobre la repisa. Cada persona fiebre humana, a lo mejor siendo un tez oscura rodeada por siempre misteriosos. Un hombre de anchas espaldas plantado y patatas además. Me recuerda a esta taza. Los demás el tema de la taza, se no va a pasar, las tazas no más decir. Fuck, tocar las tazas. El sonido débil, aunque jovial, las imágenes representadas en las tazas, hace sentir vagamente incómodo. Las imágenes muestran falta de interés del ser humano, sus simples caricaturas nada halagadoras. ¿Por qué me siento incómodo? Porque a alguien de estas no le gustan mucho las personas de otras etnias. El típico gilipollas. Esta persona es infeliz. El teniente coge una de las tazas y después le deja en su lugar con una mirada de desdén. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. Sacar la taza del amarillo y compararlas. Así también la taza rota sentirá como en casa, el mismo humor, las mismas líneas There's the burlonas. missing tin soldier. Whoever lives here might have used the Whirling's container to dump his trash. Y él puede haber tirado la basura, o sea, la ropa de la víctima. No había caído en eso. Es verdad. Claro, si él botó la taza de su casa a la basura del hotel cafetería, pero se supone que no tiene llave. ¿Cómo? And now they've drawn the ire of the Union. The plot thickens, as they say. The plot thickens. Una pista pequeña e interesante. Veamos a dónde nos lleva. Las pistas tienen la costumbre de relacionarse unas con otras con el tiempo. Tal vez puedas llenar apartamentos más a menudo. ¿De verdad crees que la misma persona que tiró la ropa a la basura? Who knows? I'm not expecting too much from this clothes in the trash lead either way. It might turn out to be some random local matter. But still, a nice coincidence. Yes, indeed. Opino lo mismo, Kitsuragi. El patrón de dispersión de esos agujeros de bala te genera dolor en el pecho, te cuesta respirar. ¿Por qué hay tantos agujeros de bala? Hemos visto muchos por aquí. Remnants from the revolution. These are over half a century old. Entonces que no se ha cometido ningún crimen. Perhaps a crime of a sort ages ago. But no, these do not warrant an investigation. Bien, ¿por qué me puedes contar sobre la revolución? Not much. I don't have a fresh perspective on it. Should we go? Sure. Un balcón con vistas en el patio y el ahorcamiento. There must be another way into the building. No leo. Habla con el fumador de arriba para ser un testigo. El fumador del balcón. Ves a un joven en el balcón fumándose ese cigarrillo. Lleva un tiempo sugiriéndote con la mirada. Dice con la voz calmada. Pese al frío, su camisa cuelga desabrochada desde su figura. ¿Por qué lo susurras? ¿Te das cuenta que lo estás sospechoso como si ya estuvieras en problemas? Tranquila, que no los has encontrado. Solo quiero saber qué se cuece por estos lares. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. Es el dios de los cigarrillos y la juventud. Pregúntale si tiene alguno para ti. No dejes que se vaya, pero ser un testigo. Y el balcón tiene buenas vistas a todo el panorama. Un momento, papel, tu cigarrillo mío, pues la gendarmería necesita hablar contigo.
Is it really that important? Pregunta mientras se ajusta la camisa. No deja mirar de reojo las ventanas vecinales como un gato inquieto. All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Si yo tengo una visión del patio de Whirling, ¿hay algo que puedas decirme acerca del ahorcamiento? I can tell that you finally got him down. Thank you. It was quite a disturbing sight, even by Martinet's standards. What were you doing last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Hace un ademán perezoso con la mano en el cigarrillo. ¿Yo? No, not you. Some more muscular type. Wait, really? What? And when did you speak to this more muscular gentleman? El teniente saca ese pequeño cuaderno azul y es una anotación. Last week? I don't know. Look. El joven contempla el patio de nuevo. La lluvia repiquetea sobre los alféizares de las ventanas y las plantas muertas. Muy tarde ya para sacar provecho de ella. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? I had a friend over. ¿Qué clase de amigo? It was my Sunday friend. Un amigo los domingos, qué interesante. Tiene lógica, es un buen día para estar con los colegas. No hay que trabajar, puedes pasar tiempo con ellos, viendo el rugby y bebiendo birra. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Presenció algo? No responde, pero niega haciendo un gesto con su cigarrillo. Bajo el cielo gris, las ventanas aledañas están salpicadas de agua de lluvia. Alguien se esconde detrás de una cortina. Las ventanas tienen ojos y los ojos observan, espiándonos a los tres. ¿Me dices cómo te llamas? My name? My name is Martin Martinez. No jodas. ¿Te apellidas como la ciudad? Martin Martinez. Un nombre muy apropiado para este sitio. Fracaso, though. No. We won't. Ya hablaremos luego. La última que le da el cigarro antes de apagarlo en el balcón. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Convencerle que se quede. ¿Para qué? No puedo hacer más preguntas, pero... Chucha. Let's do that. Este es el momento y el lugar para interrogatorio. ¿Quién sabe quién podría estar figoneando la distancia escondido entre las cortinas? Oye, mira, intento hacer las cosas bien. ¿No podemos vernos y hablar en otro sitio? Durante un instante el hombre del balcón se muestra casi vulnerable. Algo se remueve en las profundidades de sus ojos felinos. Compasión y una pizca de comprensión. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. Replica con una voz deliberadamente suave y prudente. Con un sutil movimiento de muñeca lanza la colilla del cigarro volando sobre la baranda. Un momento. ¿Y eso? Ha dejado el mano quieto durante un breve instante, señalando una piedra justo al lado de la puerta. Es una señal. Good luck with the investigation. Se marcha. He's gone. Entiende igual su cuaderno y te mira. Deberíamos enterarse y liberar dónde ha ido. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Entonces nos reunimos y ya está. He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. He did leave us a sign. Did you see that? Yes. He wanted to draw our attention to that stone right over there. El teniente señala una pequeña roca sobre un trozo de hierba empapado. If we find a way inside the building, we can ask around for his apartment. Vamos allá. This must be for the front door. Pity it doesn't have the apartment number on it. This building has many apartments and the man can be in any of them. Vamos a encontrar el apartamento correcto. We'll just have to go in and see. La llena de productos químicos de limpieza, huele a detergente para la ropa. Gafas abatibles, el auditor. Equilibrando los libros, socio bohemio, probablemente narcomaníaco.
Me gustaría más lógica, pero quiero visión espacial. O sea, la autoridad me suena la polla, teniendo en cuenta especialmente que tengo 4 me parece que está bien. Pero ya me gustaría la visión espacial. Así que creo que lo voy a dejar así. Si en algún momento necesito lógica, ahí están. Voy a poner junto con el gorrito. Ah, lo voy a poner acá, supongo. Balcony. Wait. Aviso de desahucio. ¿Desahucio? ¿Desahucio? Imágenes desaparecidas pegados por unos encima de otros. Un cuadro eléctrico me está rozando de colillas y cables eléctricos. La cortina se mueve ligeramente. Hay alguien observando. No importa, no hay nada de interés. Alguien está cultivando romero, tomillo y un cactus. 9:28. Una puerta para el recuerdo. El 29. Hay silencio total, no hay nadie en casa. En el 32 se ven cantando una canción de baile boyante. Acá. Fucking kicks por ahí. ¿A quién muere? Un viejo blanco zapatero de botas, zapatillas y pantuflas viejas. Apartamento 2, un aparatoso ruido líquido proviene del interior. Los ronquidos casi dan miedo, debería hacerte. Las cortinas de ducha están cubiertas de una sustancia viscosa. El moco cubre los azulejos del baño. Es musgo de verdad. Alcohol como oro rojo. Más una de constitución menos una de moral. Se puede usar hasta 4 tragos. Más una de constitución es un super bufo, ¿ah? Es más uno a todo. La pregunta es por cuánto tiempo. ¿Por una tirada? He dibujado una estrella de 5 puntos en la pared. La pared donde no está cerrada. Apartamento 8, el buzón está a rebosar. El grafiti dice un pelotón de fusilamiento para los ricos. La nota dice embargado por la sesión de inmobiliarias de Martínez. Alguien derribó la pared. Debajo del mar parece frío y grisáceo como el invierno. La temperatura cambia y el aire se enfría a tu alrededor. El polvo se deposita sobre el suelo de piedra. Frota los costados para entrar en calor.
Una ex arquitecta está de pie frente a una ventana con un plano de habitación en la mano. Una ola de frío ha provocado el descenso de la temperatura hasta los 20 grados bajo cero, dejando el aire del edificio inmóvil congelado. Su rostro está enrojecido por el frío. Con el plano todavía en sus manos, exhala sobre ellas para calentarlas. Su expresión denota tristeza. El plano tiene dibujados harapes y unas débiles líneas que representan el mismo lugar, pero falta una pared oriental que conecta la habitación con el apartamento vecino. En el papel hay ideas anotadas para la planificación de mobiliario. Mira a tu alrededor. Está limpio y vacío, con tapicerías nuevas adornando las paredes. En el centro de la habitación, un lápiz HB normal de grafito se ha caído de un taburete de 3 patas. Tiritar. Libro 16 días del abril más frío. Una portada presenta una hilera de edificios de hormigón con arco iris monocromático en el cielo, contra la historia de dos amantes durante una revuelta étnica en Yugograd. El libro está calificado como realismo psicológico. Estoy tomando el libro 16 días, el abril más frío de Yakartina Dal. La imagen de la portada presenta una hilera de edificios de hormigón sobre el que se enciende un arco iris blanco y negro. Hostia, cómo pesa. Cierto, el libro pesa de forma inusual, como si la portada estuviera forrada con plomo. Eso lo harían en gran. ¿Es muy largo el libro? Le echas una ojeada, las páginas son más finas de lo que pensaba. Si la letra es pequeña y compacta, tiene casi 600 páginas. Mira la contraportada. En la contraportada pero mira una fotografía del autor en blanco y negro. ¿Qué aspecto tiene? En la fotógrafa tendrá unos 30 y... En la fotografía, perdón, fotógrafa. En la fotografía tendrá unos 30 y pocos. Sin embargo, tiene la mirada de una anciana triste y cansada que te observa fijamente. No voy a empezarlo a leer, bueno. Tampoco. Wow, 4-3. Oh, no sé que tenía tantos. De repente alguno de esos tenía más de uno. Y solo salía como uno. Entonces sí que puedo tomar cerveza. En teoría, pero no creo que tomen. Give me a moment. Con los niños blancos como el hueso, la anciana vuelca su peso en la escoba. Parece que padece dificultades para respirar. The cold never does any good for my bronchitis. A ese señor le queda un telediario. No hay mucho que hacer, no en este estercolero. ¿Está usted bien? ¿Quiere que llame a un médico? No tarda mucho, solo tengo unas preguntas. Go ahead then. What do you want to know, policeman? Es la señora de la limpieza, así que se conoce el día del edificio residentes. ¿Quién es usted? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. ¿Vive aquí? If you can call it living. I have a little room upstairs right next to the coal room. It's barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world. What? La comunidad de Genshin Impact quedó sorprendida con un fanático realizó modificación añadiendo a Nakano Miku de Gotobu no Hanayome como un personaje jugable. Si Genshin fuera el buen juego, literal, dice la primera respuesta. ¿A quién reemplazaron? Aparte lo dicen como, puta, tú entras al área de mods de no sé qué página y hay 40 personajes reemplazando. ¿De verdad es tanta sorpresa como para hacer una puta nota? O sea, se tiene que ver muy bien. This is fucking trash. A ver, it's not that trash. ¿Quién es supuestamente? Deb. Ah, es el viajero, creo. Sí, es el viajero. O la viajera. In this case. Ahí trash. No sé ni para qué le hice clic a la puta nota. Tenía curiosidad, I guess. They got me.
Y tampoco que puedo conseguir nada mejor en el exterior. El viento costero golpea con fuerza la puerta de la sala de calderas. Y las salpicaduras de las olas hacen del balcón terreno resbaladizo. Busco a Martín Martínez. Oh, you'll find plenty of Martins here. Don't you worry. La mención del hombre y la anciana forma una sonrisa desdentada. No lo entiende. No lo entiende. Busco una persona de verdad llamada Martín Martínez. Bueno, así me dijo que se llamaba. Pea-brain. Someone played a trick on you. Martin Martinez is a name for anyone who comes from Martinez, like Tim Jamrock or Raoul Ravachol. Uy, parece que no pillaste el chiste. I thought it was obvious. Anyway, officer, we don't have the witness's name. Explica la retórica. Fallé la retórica, es verdad. ¿Qué me dice un joven delgado de unos 25 años y de pelo oscuro? Estaba fumando en el balcón, ¿sabe dónde vive? Yes, yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Mira al extremo del pasillo. A una parte del edificio un niño empieza a llorar. Hoy es una radio sintonizar un programa de tertulias y a alguien dándose una ducha. What's he in trouble for? En ninguno, solo quiero hablar con él. ¿Sabe dónde vive? Talk? La anciana empieza a reírse, pero la risa se convierte en un violento ataque de tos. Se aferra a su cepillo tratando de recobrar el aliento. He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See? Uy. Sí. The balcony. The streets will flow red once more, a great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. La chica mira fijamente el velero junto al muelle. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Solo que es un hombre con tendencia a ponerse defensiva. Empecé por ahora usar el niño y luego vamos. What the fuck, acabo de dar cuenta que está como manchado de rojo. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. A pesar de su descaro, deja la brocha a un lado. Está frustrado con su trabajo y agradece la oportunidad de desafiar a la autoridad de otras maneras. El olor que sale de su cubo no es pintura, es fuleolio pesado. ¿Eso es fuleolio pesado? Red dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. El teniente estudió el contenido del cubo de Cindy. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. Lo hice y está orgulloso de ello. Los vapores son nocivos, ¿sabes? Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Me deja mirar de reojo. ¿Qué está mirando? Señala con el dedo dirección a la mujer que realiza el mantenimiento del barco atracado en el muelle. Odio, repugnancia. Es difícil discernir cuál de los dos está más presente en sus facciones juveniles. La mujer del bote no se percata de su mirada. That was on her. Someone's got to keep an eye on her. ¿Quién es? Probably the Wild Pines rep. We should talk to her. Oh, She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her off is our best bet. Good idea, piggies. Run along now.
fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. I'd like to watch her swim back to us on. ¿Qué está haciendo en el muro? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Contempla el muro pensativa de repente. O sea que no sabes qué escribir. Have you ever tried your hand at graffitio? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home and Mona was here. We rarely see pigs round here, though. Just union cads. And my name's not Mona, so... Quiere que sea algo auténtico y radical. ¿Por qué tanto empeño en proteger el edificio? This place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. I thought I'd mix it up, you know, summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. ¿Yo sé lo que pienso? Yeah? Me da que dijeron, no te preocupes por nosotros, sigue con tu rollo. Teniendo en cuenta que estuve al lado del otro, sure. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Has disminuido su deseo de figurar el edificio. Wait, really? ¿Sabes desde hace unos días? I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Okay. Watch your back, ungulate. You've got eyes on you. ¿Qué ves? Nuestro reto no puedes entrar. Arriba las lonas se detienen con el viento, los martillos están pillados, los clavos se oxidan. Un centenar de pequeños pies correteando con las rejillas, las rutas de la ciudad. ¿Alguien ha dormido aquí recientemente? ¿Habrá sido Cindy? Suficiente carbón para aguantar varios inviernos, huele a productos químicos. ¿Qué me quita? Reacción. Prefiero reacción antes que sabotaje. Que ese sabotaje no lo uso mucho. Uso más reacción que sabotaje. Quiero ver cómo me queda, pero. Culo divino con retrospectiva. Es que puta mierda son los pantalones de este juego, ¿eh? My fucking god. Los bolsillos de estos vaqueros nuevos son perfectos para meter las manos. Además, hacen que parezcas un tío guay, relajado y con los pies en el suelo. Al meter la mano en el bolsillo te debe resonar algo robado, pero suave. Oye, es un envoltorio de chicle. Te recuerda el zumo de frutas del albaricoque. Cuando tengas un rato deberías examinar en cerca. Hay una textura del envoltorio que te resulta familiar. Y no en el buen sentido que se diga. Hay dolor escondido en alguna parte. Envoltorio de chicle del albaricoque. Esta otra vez, es el aroma albaricoque con toca de canela, entre el olor de un fin de verano muy distante, la superficie de otro planeta de algún templo antiguo. Olerlo profusamente. ¿Un templo antiguo? Sí, desde la altura de la antigüedad, hace mucho tiempo, hace milenios, en una isla del tiempo a la que nunca podrás regresar. El sol se pone en el mar, pero el agua no hierve. En su lugar se convierte en oro líquido. Por un instante la reserva mundial de metales preciosos para cementar drásticamente y tú serás rico. Algo se mueve a tu lado, es el roboteo del pequeño abrigo, cálido como la noche, pero cuando te giras hacia él ya no hay nada. ¿A dónde ha ido? Porque hablas en el montorio del chicle, al leerlo profusamente. Amargo, crítico, dulce, como un estímulo que identifica cada inhalación.
El chicle que olía albaricoques hace que una explosión, pétalos de piel y flores se irrumpe detrás de tus ojos cerrados, hecho de caramelo, crema y distancia, solo tienes que dejarte llevar. Tu corazón echa horas extra intentando ponerse al día con la ansiedad que hace arder todas las sinapsis de tu cerebro, bombeando litros de sangre en tu interior debido a la angustia. Resulta tan familiar. El chicle que olía a albaricoques. Menos una reacción viviendo en el pasado. Has encontrado un rastro de la entidad que ha estado acosándote a través de los planos. El acosador en una penumbra, el conglomerado, la organización sombría tras tu caída, posiblemente conectada con el temido ex algo. Te lo concedo, determinar su verdadera identidad resulta imposible, pero puedes recordar dónde oliste por primera vez su traición. Eso es, usa el inventario de chicle de Tutti Frutti y reconstruye el primer día en que respiraste esos traicioneros átomos. ¿28 era, no? La parte es mental y parece que está reforzada. Quien quiere que vea aquí se preocupa por su seguridad. Número 28, son la señora de la limpieza que es donde vive el fumador del balcón. Let's see if anyone's home. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. Una reunión del friolero We primaveral. should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Me parece bien. Tomorrow, 9 p.m., right here. Apartment number 28. Good, let's go. Acuérdate, mañana seguramente hoy estará todo el día fuera. Dentro ves el chasis de una moto y las herramientas que utilizan para desmontarla. Apartamentos Veracabo. Rue de Sangrish Lane, Rotonda Norte. Sugestión e instinto. ¿Es una chaqueta? Cool. Recuperando las... no, semi-capitán, parte oficial. Parece que cerca aquí hubo más construcciones hace muchas décadas. Hace mucho décadas. El interior de esta barca brilla como si estuviera recién pintado. Atracar se va por los residentes de Arroyo de Sangrish Lane 33A. Tu habitación de Whirly no más grande que esta balandra. Esto vale más de lo que ganarías en toda tu vida. Sombras en el agua, plantas verdes bajo la tranquila superficie. Joyce Messier, una llamativa mujer, se apoya en la parte superior de la cabina de ese velero, sonriendo mientras te acercas. Su impermeable verde brilla con gotas de agua
Y tiene un pañuelo de seda atado alrededor del cuello. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Tiene su mono de saludo. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbor. You gentlemen must be from the RCM. Acerca tiene su mano sobre la barandilla. I'm glad to see you here. Se apretó de manos enferma y frío. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines Group. Es difícil tener clara su disposición exacta, pero parece útil. Está a bordo de un barco, háblame de Wild Pines, a que sí que esté. Quiero contar sobre la huelga, voy a contar sobre el linchamiento. Why, yes I am. Mira la cubierta bajo sus pies, velas verdes y blancas revolotean por encima. ¿Tiene algún nombre? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. La palabra es extraña. Un barco tan bonito merece un nombre propio. Una brisa honda a través de las velas y tira de tu cabello. Debajo la elegante forma del casco, parecida a la de un pez, divide el agua. Debajo de eso una oscuridad resonante. ¿Te acuerdas de algo o de alguien? Sí, pero el barco necesita un nombre de verdad. Okay. How about Cordelati 19? Why? Da un golpecito al costado del barco y produce un sonido hueco. Because it was manufactured in Revachol East by a company called Cordelati, and its hull is 19 paces long. Dolores. Why Dolores? Suena bonito. Well, it means nothing to me. I think I'll stick with the factory name. But thank you for the suggestion. ¿Pero qué clase de barco es? It's a pleasure craft, a 19-pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. ¿Y le gusta? My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Va, en serio, piensa el teniente. ¿Ya está confusa? Observa a la mujer evaluándola. ¿Tiene licencia para este barco? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. Al sonreír se ve que las coronas de sus dientes son de porcelana, blancas como el casco del barco. Operadora cualificada de embarcaciones de recreo. Encantador. ¿Dónde está la puñetera licencia? ¿Me dejaría ver su licencia? I just renewed its safety inspection last month, officers. It is completely seaworthy. In fact, it's taken part in not one, but two insulindic regattas. Even finished once. ¿Y qué pasa la otra? The other time, I would have finished the race were it not for an urgent work matter, much like the one I'm on now. Aún así me gustaría ver la licencia. Actually, you don't. ¿A qué se refiere? The Wayfarer Act specifically denies the RCM the authority to demand anyone's operator license. It's a little-known fact among us law officials. Así que no podemos detener a civiles al azar y seguir sus papeles. ¿Cómo en poco conocido es ese hecho? I was just being polite. Even school children know the Wayfarer Act. Sure. About the boat? Good.
¿Quieres decirme algo sobre estos tatuajes? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Entonces sabe algo de los tatuajes. Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. Quiere responder, pero el protocolo se lo impide. Muy bien. ¿Qué puede contarme del linchamiento? Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41, Detective Dubois. I'm afraid Harry doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. Oh, and what happened to yours, Detective? Revuelve la placa el teniente y se vuelve hacia ti. La conversación se torna incómoda. A la mujer no le gustaba este giro de acontecimientos. Recuerda que mi compañero mencionó que recientemente sufrió un inusual episodio médico, pues la pérdida de mi placa está relacionada con él mismo. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Es posible. Después de una noche de borrachera perdí todos los recuerdos de mi vida y del mundo. Que yo sepa, hasta el padre me la ha comido. No recuerdo nada, ni de este mundo ni de esta ciudad. Nada. Oh dear. I suppose this does explain some of the more curious turns in our conversation. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Wait, really? Motherfucker! Un momento, es una negociadora profesional. Debería ser algún tipo de mutuo beneficio. Simpatía por tu amnesia. ¿Cómo me escaqueo yo de esto? Es una negociadora, no hay más que hacerlo por favor, insinúaselo. Estoy seguro que hay otra forma de mostrar nuestras credenciales como policiales. Como policías. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. La plaza está en juego, pero ten por seguro que te va a pedir algo complicado. ¿Cómo qué? Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. Se están beneficiando de este comercio. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Or you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Detective, a word in private before we continue. Disculpe, no se me monta, señora. This is not going quite as I hoped it would, Detective. ¿Cómo esperabas que saliera? Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and you know, not volunteer us to be her henchman. Ah, así que ahora somos esbirros. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. That's true, Kitsuragi. No lo deja entrever, pero existe un límite respecto a cuánto le puede pasar factor de investigación en tu comportamiento profesional. Podríamos buscar mi placa. Oh, that would be fantastic, but do we have the time? The world is large and your badge is 8 by 6 centimeters. Fuck. You could request a new one from your station, but that would literally take months. ¿Y qué propones? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate. Briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Ok, me parece. You're back. Good. What can I help you with? Muy bien, háblame de ese supuesto tráfico de drogas. It's quite straightforward.
Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samar and Isola into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Ingredients for what, ma'am? Meth and dextroamphetamine, GBL and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. A ver si lo entiendo. ¿Los materiales llegarán a descansar a Revachol a través de la terminal? Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here. Wild Pine seems to be well apprised of the local drug trade now. Do you mean to say the Union also produces the product? Says We're in logistics. Uy. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. ¿Y quiere que lo investiguemos? Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dock Workers Union. Still, every chain has its weak link. ¿A qué se refiere? The lorries. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers, well beyond our grasp. But in transit, they are vulnerable. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. Sus ojos son de color verde claro, como el río Esperanza a la luz del día, en el que cae río arriba. Te lanzo una mirada de complicidad. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. No es coincidencia que los camiones estén abandonados así, ¿verdad? No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, Sí, tiene mirando al mar. this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Un viento frío llega desde la bahía, bajando por los callejones y las calles llenas de baches. Desde Martinez hasta Jamrock, por entre el tráfico y el tintineo de viales de cristal oculto bajo lona. No es más que el castañeo de tus dientes por el frío. Cuánta miseria. A lot of it. It comes in from large Samaran factories in South Safre, Sigai, and Sinyao. The literage they must get from this terminal alone must be oceanic. well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. The two might even be connected. Or not. Though, if you have evidence to the contrary, I'm eager to hear it. As eager as I am to share it, Lieutenant, once the job is done. Yes? Conductores a ver qué sacamos. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. It may come to Solo he nothing, visto or dos. it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time you need. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Of course, Detective. Take care.
Yes? Break time. Cojo las latitas estas y break time. Kitsuragi, please. Ese es uno, este es el otro, no sé cuál es el tercero. La batalla chocan y resuenan entre una máquina y el dinero parece con este tiro satisfactorio. Ahora es un poco más rico. ¿Sabes qué quería hacer con esta pasta, chaval? Pillar más alcohol, adelante en el ciclo interminable del consumo. ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿no? Un puñado de paquetes que comprar impermeable. El primer se pertujan bajo una repisa llena de croissants y botellas. ¡Croissant! Y botellas de memoriales son transparentes, solo por el enorme logo de Frit impreso en la parte posterior. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. Only. Aunque hablemos con este primero, que creo que con este me llevo mejor. El fucking resiste hasta lo puteé, creo. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Ah, man, me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Promete ser sincero con él. ¿Financias otras adicciones con el narcotráfico? Intento ponerte me ciego, busca un cameo, ten en serio, intento descubrir quién está usando drogas desde la terminal B. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Un momento, entonces ¿por qué sigues dándole vueltas? ¿Quién crees que podría estar detrás del tráfico de drogas? Gotta guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. Abstracción. Tengo algo de abstracción. Sonaría de rescara, pero no sé si acaba el mantenimiento. Tienes un problema con el juego. ¿Con cuál? Con este. Dices, ¿te refieres a...? ¿Quieres decir que me gusta mucho? ¿Eso lo quieres decir? Tengo más abstracción. Still here, stuck in this damn jam, my man. Como que tu mejor verso sin siquiera tienes uno malo. Pero, ¿cómo que tu mejor verso? Sin siquiera tienes uno malo. Lo único que te ronda la cabeza son palabras rodadoras y manchas de licor. No, espera, ¿qué estás haciendo? O igual ella me quebró, me destrozó, joder. That's brutal, man. But you know, time will... No, para, ya estás como más que mortificado. No, Tommy. Esas son mis rimas, escucha. Ella me jodió hasta que me desangró. That's, In the name of God, what are you doing? No, en serio, no es lo que pienso, es un poema. Yeah, I get that, and it's cool, but... Nunca volveré a ser el mismo, ella siempre está ahí, a la mierda del caso, a la mierda de todo, perdición total. Yeah.
Yeah, I get it. These are your rhymes. They're from your life. Doesn't matter if they're robust, they're honest. So, thanks, man. Yes, and I also thank you for stopping. We have a drug investigation to return to. How about we do that? Yeah, I agree. If you want her attention, you may need to be more forceful. Where am I? Who are you? Como un mago que despierta su sujeto de la hipnosis, le devuelves a la realidad. La sonrisa de su rostro ha desaparecido, reemplazada por la expresión característica de una bestia acorralada. Espero que siempre responder a esa pregunta. ¿Este mi señor le ha dado algo? Never mind. I remember now. I'm still stuck in that traffic jam in the 50s. ¿Qué le llamaron los 50s? The men have small jaws and everything is made out of plastic. Why do you need plastic when you can make the world out of amber? ¿Dónde iba a estar si no? Back in Mecca, during the time of the revolution. The sidewalks and cafes are filled with young people. I was on my way to see a new Boyadero picture starring Gabriel Buenguerro. Until you came along, that is. Ya me interrumpí su enseña, señora. ¿Quién es Gabriel Buenguerro? This is Gabriel Buenguerro. Te muestro la fotografía, el marco es de ámbar. Mira fotografía, un hombre sorprendentemente atractivo te mira entre los ojos, su cabeza la corona un sombrero blanco de la ala ancha, su pelo es negro como el alquitrán y su mandíbula la obra mejor cincelada que nunca hayas visto. Está enganchada a ese hombre, incluso 50 años después, se nota. He was the biggest star of his day. Girls used to faint in the aisles of cinema whenever he came on the screen. And schoolboys used to memorize all his lines. Bien, tengo otras preguntas policiales. Why not, Jarife? ¿Jarife? Not that I have anything better to do in this hellhole. Chacomán contribuye su camión. Tras ella se aprecian montañas de fotos de recuerdos, fotos de hornos cubiertos en salpicadero. Esta mujer oculta algo extraño. Pide que te muestre los suelos de sus botas. Puede que estuviese en el linchamiento de alguna forma. ¿Qué transporta? Diamonds. ¿En serio? Of course not. But wouldn't it be marvelous if I was? Vale, pero de verdad, ¿qué transporta? Whatever stupid things they put in the lorry, I imagine. Así que no tiene idea de lo que transporta en su propio camión. I quit concerning myself with that a long time ago. Besides, I don't drive the lorry for the cargo, if you know what I mean. Pero como lo dice, parece que fuera algún tipo de narcótico. Parece que algún tipo de narcótico fuese la verdadera razón. ¿No se para pensar que podría ser contrabando? Then it's contraband, lawman. What? Do you want to take an old woman in? Be my guest. Lock me away like Bad Hand Hermenegildo. ¿Quién me dijo eso? Ah, el mundo interior. Sure. Now what do you want with an old woman's boots, Sheriff? Échame una mano, por favor, es importante. Please? I think you should let me get back to Gabriel Buenguerro. You are no Gabriel. Gabriel doesn't say please. Lleva botas de trabajo de cuero negro bien curtidas, con cinchas asegurándolas de la pierna. La otra también es de cuero. La otra, por Just favor. before Gabriel, it was the coronation of Franco Negro. Now, there was a real man. Se aprecia el tacón en el patrón de la suela, baja el pie. Además, el bota tiene 37 pequeñas, demasiadas discrepancias.
Las cosas raras, sus botas no coinciden con las huellas. Es esperar con que fuera coronación de Franco Negro. It was. And then it was no more. And I was no longer holding my father's hand. He was no longer descending the stairs in Ryle. The crowd had gone silent. Perhaps it was another Jerife who came and woke me up, looking at my boots, asking questions. Or perhaps it was one of the others in this carnival. I don't remember. Mientras mencionaron el carnaval, gesticula hacia la plaza vacía, salvo por la estatua y la maquinaria. De las cerradas, botando I coinciden. could have told you that from just looking at them. The size is 37. Bueno, mira, esto no lo veo hace tiempo. Tarararararam. Para que no salten los anuncios. ¿Verdad? Hablando de los anuncios, dije que voy a tomar un break después de las botellas. ¡Fuck! Ok, después voy a hablar con la vieja. I promise. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? Gracias por el lazo. The feet of a little girl, they fit well on the pedals. ¿Qué pinta de saber un poco par de cosas sobre drogas, señora? What do I need drugs for, Lowman? What I see, what I feel, the great adversary, no drugs can compare. El adversario. Yes. Yo no He's tengo a calor. protagonista and an adversary. I am on the side of the adversary. There's no coming back from that hole. No me gusta nada cómo suena eso, pero es una droga terrible, la peor de todas. No es exactamente lo que quería decir. Then what were you getting at? Ese interrogator no te está llevando a ninguna parte, meter más caña. ¿Qué transporta exactamente? You're man, Lowman. What of it? Vale, sería otras palabras. ¿Trafica con drogas son del terminal B? Maybe. Probably not. Makes no difference to me either way. Antes dijo que no sabía qué transportaba. ¿Puede que sean drogas? ¿Cómo es que no sé? Just this month, I made half a dozen trips from Saramiris to Grad on the U41A. What do you think they take from Saramiris to Grad, Lowman? Ni idea, por eso se lo pregunto. ¿Drogas? No, Lowman. Diamonds. Maldita sea, saque una respuesta. Te está cuestionando de mí, será mejor que empiece a colaborar. No le he preguntado nada sobre diamantes, o sea que no importa. Imagínese que alguien de la zona trafica con drogas. ¿Quién sería ese persona sospechoso? Easy. Is the skinny man who thinks he's a poet. Never trust a poet. Also, he's the only one I can see from here. Pero ya lo interrogué a él y bueno, me puede haber mentido, la verdad, pero así es, no se ve a nadie más. Está haciendo de mí. Padre, si no tiene que ver con tráfico de drogas, que hace aquí para. I would never make fun of a real lowman, Sheriff. Ma'am, you're not responsible for what the client puts in your lorry, as long as the seals are not opened. We officers know that. Te mira con severidad. Déjala en paz. Ok. Where do you want me to go? This isn't so bad. I can listen to music, or the seagulls. Look at all the colors and the features of this world. It's a good palate cleanser, this jamboree. Or I can just relax and let my mind carry me back where it will, to the Great Plains. I think we're done here, no? Cierra su cuerno para enfatizar. Yes, go. Enough jamboree. I need to get back to Mesque. Todo se va apagando. Ok. He subido de nivel. No sé qué quiero, actually. El chicle que le da el baricoque. That sounds really good. Igual quiero algo aquí también. Coordinación mano-ojo. Reacción. Reacción sounds good. Percepción también sounds good.
Mm, no sé, voy a pensarlo en el break. Ya vengo. 3 minutos. He vuelto. Según Twitch aún faltan 10 segundos. No llego a hacer esos 10 segundos para pensar. Y me voy a poner uno de estos. La pregunta es cuál. No esto no me interesa. El chicle me interesa. Ya, hay que hablar con el racista entonces. ¿Será el poeta? Es que la vieja esta no es que me haya presentado unos argumentos muy convincentes de por qué puede haber sido el poeta. Solo por ser uno poeta y dos porque es el único buen que puede ver y por lo tanto el único buen que puede acusar. Looking for something, Runt? Come to tell me to fuck off again? Podrías presionarle pidiéndole que te enseñe las suelas de sus botas. Tiene toda la pinta de participar en linchamientos. Encontré otra basura de esto, ¿no? ¿Qué transportas? Déjame ver tus suelas de tus botas. Tienes que mirar, ¿verdad? Been admiring the stompers, Runt? Sure, I can demonstrate them. En la suela de la bota del hombre ves un embrollo de líneas en el que resulta imposible discernir cualquier tipo de patrón. El viento oía sobre la bahía Ravachol, como una cascada de aire frío que fluye a través de las calles de la ciudad. Las mismas calles que dejes de volar afuera, que han dejado su marca en la suela de tus zapatos de la piel de serpiente. Deme un...
He vuelto. 1 hora. ¿Eso es un mapa de Reversal? It sure is. ¿De dónde sacado esas botas? Custom made. Cost me a pretty penny. Se frota la coronilla que está perdiendo la batalla contra la alopecia. Wow, unas botas personalizadas con el mapa de la ciudad. Qué gracioso. ¿Pero por qué? You'll see when the time comes, officer. True patriots carry Revachol in their very souls. Technically, you're stomping on Rabachol every step you take. I know you people don't understand poetry. ¿Qué transportas? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Yo te veo en casa y debería recoger. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? The strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here is just the last week or so. ¿Qué libro que se va a recoger? Apples. Apples. Yeah, apples. I take it you had other questions? Eres un mal mentiroso, weón. Te ha hecho la 13-14, seamos sinceros. Te han vencido. Drugs? They're shit, man. I don't let anything pollute my body. No larga calada el cigarrillo, that's funny. ¿Por qué no? You know where that shit comes from? Sarah Miriza, Safre, Ilmara. They take the money from our local junkies here and then use it to outcompete us in the manufacturings. They know they can't beat us in a fair fight, so they have to get us to weaken ourselves somehow. It's racial sabotage, racial economic sabotage. Un momento, en el mar también elaboran alcohol, o al menos eso tengo entendido. Entonces no te doy por hecho que no traficas con drogas. Mira, estoy de acuerdo en nuestra responsabilidad de mantener este veneno fuera de la calle Rebachol, ¿verdad? Not in, not out. I'll never betray the purity of my tribe. So you're telling us that you don't know anything about drug smuggling through Terminal B? I don't know shit. And if I did, I wouldn't tell you. Le van a calar el cigarro. Entonces, ¿por qué sigues aquí? La mayoría de los cañones ya se han ido. What do you think? I can't leave the lorry unguarded. Stuff's been getting looted lately. It's those little kips sneaking around at night. If they touch my stuff, the bosses will be on my ass like ass cancer. De camino hacia aquí vi un camión con las puertas de remolque abiertas. ¿Tienes idea de lo que pasaba ahí? Yeah, I knew that guy. He was an honest driver who loved this country. We were having a good debate about genetics and the wheeling in rounds. Genetics. When some kip boys smashed his lock and took damn near everything. Lost his fucking job over it. Since he left, I haven't had anyone to talk to. What? Si conocía... No encontraron esta... Peor para él. Le está bien empleado. It's a fucking travesty, is what it is. Soy vestido de naranjo. ¿Quién está traficando con drogas? Isn't it obvious? Fucking Sealang. That beady-eyed South Samaran. His little side business is a scam. I wouldn't be surprised if he was peddling drugs as well. Sí, ¿él es un camionero? ¿Ese tío es camionero? Of course he's a lorry driver. What? He tell you he's just some simple businessman or some shit? He's selling his employer stuff after he broke the seals on his Humanox lorry. His tribe are natural liars. It's in their blood.
He's your man, all right. 100%. I wouldn't be so sure about it. Not until we've heard what Sealang himself has to say. Era que echar pero una visita. Eso. Antes de eso, ¿alguien me puede decir si puedo comprar pantalones? O a ver si venden pantalones aquí. No, no venden. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Sure thing. Sure, man. Sure. Let me have a look. Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Another time, perhaps. Coming back! That's good, officer! Keep browsing those clothes, keep saving that economy. Economical, but also trendy. Look. The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. Everything's still cool here, officer. Bien, Silen, ¿cuál es tu postura en cuanto a las drogas? Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Wow, tasty, tasty drugs. Buscamos a un camionero que transporta drogas desde el puerto. Él o ella está en este atasco. That's so cool. You investigating the local drug trade like some cool narc? But I am not a lorry driver. I am just a street vendor. I don't know anything about that. Sí que eres camionero, otro conductor os ha identificado a ti y a tu camión. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an immigrant who works harder than he does. He's a hater. So you admit you're a lorry driver? No, I just said I work harder and he's an asshole. Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Y no se te ocurrió comentármelo. Te avergonzaba comentarme, dejas correr el bulto, que seas la persona. Sí, mis fuentes revelan que tú eres el señor político. Exactly. It's such a small part of my life. It's in the rear view mirror now. I'm climbing out of that hole with ingenuity. Bueno, ¿qué sabes de la operación? Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. I don't get involved with that crowd. And what crowd is that? Crowd. You know, the drug crowd. No quiere hablar de ellos. Tiene miedo. ¿De qué tienes miedo, Silen? Look. There's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I've spent 15 years working my way up. Si no quieres verte en este jaleo, tienes que darnos una razón para irnos a donde hemos venido. Échanos una mano, somos colegas. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady.
La dama de volante es una anciana, es la anciana de ahí atrás. I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. I told you. Podría serlo, era muy rara. ¿Quiénes son los otros conductores? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? I really want us to be cool now. Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. Venga, va. We cool. All right. I scored. Let's cap this off with a purchase. You can walk away from here with funky sunglasses, detective. Both of you. You deserve it. Mira, si tuvieras pantalones te los compraría. Y las zapatillas esas son muy caras, fuck you. Still here. Stuck in this damn jam, my man. Tengo entendido que uno de los conductores es una mujer. Pero no creo que esté por aquí. ¿Conoces a la dama del volante? I don't want to talk about that. Se rebulla incómodo y aparta la mirada. No pretendo intermeterme, pero necesito tu ayuda. Puede que esté involucrada en el negocio de las drogas. Man, I was hoping it isn't going to be her. All I can say is, she isn't around here anymore. She isn't some evil drug trafficker. And I don't know where she is. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Thank God I don't know. People here call her the lady driver. She kept her name a secret. From me too. Now I see why. ¿Qué relación tienes con ella? A friend? An acquaintance. I don't know. She was the only person in this damn jam I could talk to. She's someone I don't want to rat out to the law, okay? ¿Qué aspecto tiene? A youngish woman. Gruff, but in a cool way. What color hair? Blue and violet. Dyed. It was violet when she got here. Blue before she went. Entonces puede que se lo haya vuelto a teñir. ¿La rubia? Ahora se marchó. Damn, I don't want to... Please just let it go. Whatever she did, it can't be that bad. She's not a bad person, I know. We can't just let it go. It's part of a police investigation. That's how it always is with you, isn't it? All part of the investigation. The girl's troubled. If you hunt her down, she may not survive it. I can't have that on my conscience. It won't come to that. We won't pursue her on this. This is information only. I don't believe you. Créenos, es así. I just can't, man. I'm not naive. Ha dicho que tenía problemas. ¿Qué clase de problemas? She's got the darkness in her. That young person's darkness when you think it's all over. And you're looking for a way out. She shared this with you? Yes. Which is why I don't want to snitch on her. No debemos que seas un soplón, ni nada. Solo queremos hacernos unas pocas preguntas. Tengo entendido que todos le temen. ¿Tú no? I heard the rumors. I saw the other drivers looking at me strange when we talked. And she told me, too, that she's had a violent life. But I wasn't afraid of her. More like for her. Did this violent life include drug trafficking? Well, it looks like it did now. But we didn't talk about that. We talked about life, you know? She talked about her mind. Su mente. The way it worked. The trouble it was giving her. El dolor que le estaba provocando. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se dejó el camión aquí? Fuck, man. Go grill someone else with these questions, okay? There are plenty of drivers here who couldn't stand her, or were afraid of her. They'd be more than happy to rat her out. Presionarlo demasiado y le romperás el corazón y el espíritu. No esperes ser su colega. No es momento de dejarse dar por los sentimientos. Necesitas información, hijo. Ponte en mi lugar, esto viene bien por esta investigación, es importante no echarlo a perder. Y es una sospechosa, necesito que me digas dónde estaban para llevar a cabo la investigación. Está bien, déjame perdonar. You're not gonna put a bullet in your head if you blow it, are you? Because she's on the edge, man. No estaré tan seguro, Tommy.
Imagínate una explosión de estrellas, adiós mundo de los hombres, del dinero y las máquinas. Ah, Tommy, me caes bien, weón. Pero... sorry. I thought you were a different kind of cop. Algo se rompe en su interior al mirarte a los ojos. Acabas de ser consciente de que te has aprovechado de su amabilidad y su buena voluntad para tus propios fines. Recuerda, esta es la investigación principal, es importante, relájate, pregunta. ¿Dónde está la dama del volante? Here. Saca un llavero de su bolsillo, lo mira antes de entregártelo, es en el más completo silencio. Her lorry's still here, down past the statue of Philippe. The cabin is green. You can get in there with these. That's all I know. When did she leave? Last Friday. Parpadea, tiene la mirada empalmida. ¿Algo más? Por ejemplo, ¿dónde está ahora? No, I don't know. ¿Y por qué tienes tú sus llaves? She left them to me because she trusted me. So I can get it out of the way when the jam breaks loose. Otherwise... No termina la frase. The other drivers would have to tow it or break in to get the machines moving. Si fuerzan la puerta encontrarían lo que está oculto en su interior, algo incriminatorio. Lamento haber tenido que hacer esto. I bet you are. Y lamenta no poder ser lo que quiere ser, una buena persona, su última línea, su venganza contra el mundo. Thank you for your cooperation, sir. I know it was hard, but you did the right thing. You don't really think so? I really do. If I didn't, I wouldn't be in the RCM. Take care, sir. Verde, verde, verde. ¿Cuál es verde? ¿Este? No era pasando la estatua, dijo. Ah, acá está. Habían abandonado. En cambio, Found a Sea Contemporane se encuentra estacionado al amparo de las sombras de unas ruinas que se cierran sobre él. Ha tenido días mejores. El tiene instrumentación interior. Asomate por la ventanilla. Los cristales de la ventanilla están tintados y cubiertos de polvo. Apenas encienden la silueta de un asiento y dos palancas de dirección. Da la sensación de estar husmeando en la vivienda de alguien, su interior privado, acogedor, cálido y también polvoriento. Probar con el tirador de la puerta. La puerta está cerrada, el tirador está reluciente, como si lo hubieran cambiado hace poco. Abre la puerta con la llave que te entregó Tommy. Introduces la llave en su cerradura y la giras. Tras hacer un sonido seco, la puerta se abre unos pocos centímetros. Ahora solo tienes que abrirla. Un aroma, tabaco y perfume te da la bienvenida. El interior de la cabina está decorado con pósteres de películas antiguas. Las actrices sonríen desde las paredes. En el frontal hay un radiotransmisor y una caja de herramientas debajo del asiento del conductor. Hay algunas herramientas esparcidas cerca de los pedales. Hay algo raro en el asiento del copiloto, la tela de la parte inferior del asiento, donde debería estar la caja de herramientas. La han tensado. Vamos a examinar la radio. Parece que falta el dial de frecuencia para que funcione, que necesita una llave, pero no hay rastro de ella. Lo más probable es que haya sido la dama del volante desaparecida. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. ¿Para qué querría tantas? For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation. With quite a range too. ¿Podemos hacer algo con la radio? Doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial key. ¿Qué más hay por aquí? Mirar los pósteres. Hay pósteres de películas protagonizadas por jóvenes actrices olvidadas tiempo A de los años 20, los 10 algo e incluso de los 90 del siglo pasado. Uno en particular te llama la atención, un desplegable de una joven ingenua que se encuentra pegado justo encima del asiento trasero. En el ambiente persiste un olor a perfume, picante, con un toque hibisco, impregna el aire amargo de la cabina. ¿Qué es ese olor? Los restos de un perfume de un dulce aroma de enebro, probablemente granate número 5. Examinaron el desplegable. La actriz viste un vestido de tubo con uno de sus hombros al descubierto. Los restos descoloridos de un autógrafo cruzan el póster, se miran algo más allá de la cámara.
Te invade un sentimiento de ternura, puede que hasta nostálgico, una dulce tragedia. Espera, ¿no te recuerda a alguien que conoces? Aunque ahora mismo no caes en quién exactamente. La actriz y la historia extraña se despiden con una calurosa sonrisa. En el salpicadero, en el salpicadero hay un sujeto a un radiotransmisor y debajo del asiento del conductor una caja de herramientas. Comprobar los pedales. Te inclinas bajo el volante para tener una mejor visión. Las pocas herramientas que hay por aquí, un martillo, un par de alicates, una llave inglesa oxidada, están tiradas en cualquier forma de viola desde el conductor. Pero un pequeño detalle capta tu atención, un trozo de papel de lija pegado al acelerador. El papel de lija le porta mayor agarre, pero le jode el zapato. Al parecer el conductor pegó un trozo de papel de lija al acelerador para tener agarre adicional. Sandpaper, a novel technique. El papel de lija también borraría el patrón de suelo de la bota derecha del conductor. Yes. Le gusta el rumbo que toma esto. Haga los honores, piensa, conéctala tú mismo. Una de las huellas en la escena del crimen tiene una cierta anomalía, una sola que era más lisa que la otra. Which means that the missing lady driver was present at the lynching. ¡Oh! Los ojos del teniente brillan tras los cristales de su gafas graduadas. Espera, ¿el octavo Hardy desapareció? El octavo Hardy era la mujer camionera. ¡Oh my god! Sí sabemos que el octavo Hardy era mujer. Y ahora sabemos que es la misma camionera que es sospechosa de transportar drogas. Al final sí que están conectados los casos. Y además también es la que dirige el tráfico de drogas. ¡Qué guerra la tía! Looks like her, yes. Y además también dirige el tráfico de drogas. ¡Qué guerra la tía! Primero encontré de... Now we know for certain who is the missing eighth person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Esos patanes, segurísimo. We should see what Titus has got to say on the matter. Are we finished with the lorry? Ustedes que retirar el fondo del Forbes del pasajero. ¡Voilá! Tras retirar el asiento y escondió una pila de papeles bien doblados. Distingues 3 mapas que representan una gran zona metropolitana. Rebasó algunas de sus rutas y autopistas señaladas con un bolígrafo. El teniente te elogia mientras te desplazas entre los tesoros, bastante desgastados y bien doblados en recuadros. Desplegar el mapa superior. Este mapa enorme muestra la autopista elevada 881. La entrada que lleva a Martínez está marcada con una X azul y hay otra X en la salida en un lugar llamado el Viejo Sur. Las cabinas de peaje en las entradas están marcadas con un círculo. Parece que no hay muchas formas de llegar a la autopista elevada pasando por Jamrock y esta persona las conoce todas. Cientos de miles de carruajes motorizados arrojan en el 881, muy por encima de la masa de tejados marrones y rojos que conforman Jamrock. Los trabajadores que pasan por allí ni siquiera miran hacia abajo, el punto deja este estilo del parabrisas hacia afuera. ¿A dónde conduce la carretera? A Kurun, a través de los barrios de clase media, por el río y luego a Estramaris y de la Delta para trabajar mientras los hombres y mujeres de Jamrock se escabullen hacia su destino bajo la carretera. Despegar el segundo mapa. Este mapa municipal de los años 30 muestra un complejo sistema de alcantarillado bajo el distrito conocido como el POX, el antiguo hospital militar, justo al lado del comisaría del distrito 41. Ninguna tormenta ahogará jamás a Rebashol, la gran solución del enigma de la historia. El viento viaja feroz por los corredores vacíos del otrora gran hospital militar, el cual ahora no es más que un puñado de ruinas bajo la vegetación de un parque descuidado. Debajo del hospital los grandes túneles del alcantarillado zumban y vibran con vida propia. ¿Qué es ese sonido? El traqueteo de los camiones y los carruajes motorizados que pasan por túneles largamente olvidados, iluminados por lámparas de gas. Mira el tercer mapa. El último mapa muestra un laberinto de túneles de servicio. El resto de la construcción de la autopista 881. Unas cuantas rutas han sido marcadas por un bolígrafo donde los túneles y las alcantarillas afloran cerca del dominio eminente y de una mediana de Jamrock central junto al lago. ¿Qué significa todo esto? The smugglers are secretly using the motorway to transport their goods and materials. They've infiltrated the East Motor Tract, most likely. The RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently not all of them. ¿Y dónde acaba el contrabando? Hard to say. This distribution network looks certainly large, yet still vague enough. It doesn't reveal much about the besmerti behind it. Besmerti, me suena de algo. The besmerti is a Revacholian crime syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo-tribes, but really they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol. With cool names like La Puta Madre and Aura Masta, it's a dark parody.
Sí, recuerdo que nombró a la puta madre. Ahora más no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la puta madre. Cuando estaba hablando de pandillas. ¿Quién crees que está detrás de esto? It's definitely not the Union. They just do some logistics. This operation has spread everywhere on Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. El teniente Kitsuragi es un hombre valiente. Si es capaz de pronunciar el nombre de madres en los rictus y susurros que suelen acompañarlo. Malas noticias, sin duda. Sobre todo para unos polis que puede que tengan en su pasado algo que ni siquiera saben que existe. Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the lorry and pick this up later. El montón de mapas se ve igual que antes, apenas distinguible. Las estrellas de cine se ven silenciosas y la caja de herramientas tiene un tirador de goma desgastado tras años de uso. Sacar la caja de herramientas. Un cajón metálico se desliza fuera del asiento, está vacío, solo por un periódico doblado. Abrir el periódico. Un ejemplar de Periférique del último miércoles. Un trozo de papel cae entre sus páginas, recoger la nota. Parece un artículo arrancado en una revista para entusiastas de la radio. Las complejas ecuaciones matemáticas explican los fundamentos del llamado sistema de frecuencia Ulan. Las fórmulas tienen pinta de ser especialmente complejas. Puede que sea la resaca, pero está dolor de cabeza. Ulan frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... El teniente se asoma por encima del tubo para examinar la nota. Se pierde en sus pensamientos. La caja de herramientas se desliza de vuelta al sonido. El resto sigue como estaba. Los pósteres de la radio. El polvo en las ventanillas. Cierra la vieja portocheada del camión. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of the company rep. Pero yo era un policía, ¿tú qué crees, Kim? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net. I'm not sure what the Ulan frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. Escuchando tus llamadas, entre tu comisaría y tú, un panorama nada halagueño. Oh, and the maps we found. Halagüeño, They reveal perdón. the geographical extent of the operation. Looks like they've used abandoned tunnels and access roads to stay hidden. This is useful info. And last but not least, it looks like the Hardy Boys knew this driver, as we know that she was present at the lynching. This may be the Union connection we've been searching for. La investigación del caso han confluido, o eso cree, ha sido un gran hallazgo. Así que todo esto está relacionado con el sindicato. Like Joyce told us, yes, logistically. But don't expect to bust this open during our stay here. At best, this is an angle we can use against them, to other ends, as extra ammunition. ¿Qué los pósteres? ¿Qué papel juegan? As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. No te hagas engañar, el deseo siempre desempeña un papel. ¿Tendrá que ver la industria del cine? I'm going to say no. La NCR debería abrir una investigación al respecto. We should return to the murder case. See what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation, sometime later when we are done here. We do not want to get caught in that. ¿En qué piensas? The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. ¿Corrupción? All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Bien, queda todo dicho. Debrief over. After you.
Oh, look. It's the cop who turned me into a bad person. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Titus no parece especialmente contento de verte. ¿Sabes qué? He dado con esa conexión con el tráfico de drogas local. Like hell you have. There is no local drug trade. This place is as clean as a rifle. Go back to Jamrock and ask the local junkies how clean your streets are in Precinct 41 kilos. We'll do that. In the meantime, did you know that there's an abandoned lorry at the intersection that was used to move raw ingredients for drugs from Terminal B to Jamrock? The person driving it was present at the hanging. It was one of you. We've connected the footprint. Detective, do you want to deliver the coup de grâce? Le da un pequeño toque a su cuaderno y a continuación se vuelve hacia ti. No, el trono es suyo, sé el aumento del teniente. Estás en lo cierto, no hay negocio de drogas algunos, salvo el tuyo, señor Titus. No vale los honores, te lo has ganado. Thank you. You're right, Titus. There is no local drug trade, because it's all controlled by you. You're the drug trade. That's a mighty interesting theory. I guess that's what you would need to do, theoretically. A big, strong, state-run monopoly would outcompete the runs on the street. Yeah, man. Theoretically, that's what you would do. To get rid of the gangs, the dealers, even some of the junkies. You would need good, trustworthy people to take their place, of course. Hardy men to run such a monopoly. For the good of the community, of course. Esto es asqueroso, estás admitiendo que te beneficiando del envenenamiento de tu propia gente. Buena idea, la gente se va a drogar sí o sí, al menos tu forma tiene cierto control sobre ello. Sí, sigue mintiendo de ti mismo, sé por experiencia que todavía hay mucha droga en las calles. Que todavía hay mucha droga en las calles. Boo fucking who. People will always be taking drugs. Might as well do it clean and organized. Yeah, that's what the labor movement is all about. Clean and organized. And the Hardy Boys are running it. Theoretically, of course. We're just talking politics here. My answer to your drug accusation is, how dare you? Go fuck yourself. Not quite yet, Mr. Hardy. There were 8 sets of prints on the crime scene. There are only 7 Hardy Boys here. Sobre todo Hardy, el que está desaparecido, es ella quien lo dirige todo, ¿verdad? My answer is, fuck off. Mind Da un paso adelante. there is no 8th Hardy. I run this goddamn scene. Al final le ha sacado algo para ser utilidad en el futuro. And here we go. Back to the usual. La mujer suspira. I know. Fatty walked on all 4s. He's so fucking fat he left 2 sets of footprints. Go fuck your mom, Dennis. That's more like it, boys. You heard him. It was Angus on all 4s. Anything else you need to know? I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? ¿El chico Hardy? Entiendo que no, bro. I am not. You could be Liz. You could be anything. You could even be a model. Even a mod? Glenn,
I went to law school. I am an attorney. Tiene razón, con una cara así podría salir en la portada de la revista La Debutante Internacional. Pero esa era la señorita Beaufort a la que se refería Leo, a la que el señor Evans mandó a la Facultad de Derecho. So fucking what? Lots of models are actually really smart people, fuckwad. No, Glenn, they aren't. Can I help you? Another thing. Great. Yes? Aunque vamos a ver si nos sigue la doña. You're back. Good. What can I help you with? Hablé con los camioneros de la rotonda. Yes, my eyes on the harbour have sent word to that effect. What have you discovered? ¿Dónde se encuentran exactamente esos ojos? It doesn't really matter. And I do apologize for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. El teniente está a punto de intervenir. Córtale el paso. Tú debes ver la voz del cantante. No. If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I am sure you understand. Of course, detectives. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. La palabra bloodbath suena fría en su boca, sabe a hierro y fresas. ¿Qué quiere decir con bloodbath? Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. ¿Qué relación tiene el linchamiento con el strike? I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Un momentáneo lapso de fe. They were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker a member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric and not a serious demand, but the stridency of it seems to have spooked them. ¿Necesita un servicio de seguridad? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Who are they, exactly? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. So, what happened? The story is, one of them, the Colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman.
while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. Oh, wait, ¿violó al octava del grupo? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders, for now. For now? For now. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. Serán todos ellos, la decisión ya está tomada. Menudo lío se ha formado, tengo que decir que esto no es disco. Que las decisiones pueden hacer piña y esa de compartir recursos y datos de inteligencia. Surely you're joking. These people are killers. My only hope is that yours provides a single, concrete suspect before they indiscriminately pick theirs. Simply put, Se agarra la vela mayor. if you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. O sea, todo el grupo, los 8. Tendrían que hacerlo para proyectar fuerza y poder. The Debarders have over 2,000 men. It will be 1,000 tomorrow. Have you ever seen a Hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. As I said, a bloodbath. No creo que pase, antes tendrían que salir mal demasiadas cosas. Too many things have already gone wrong. Nameless, badgeless detective of the Citizens Militia. All we can do is keep that which is not from following suit. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. ¿Ha dicho que el fallecido agregó a una mujer? Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. ¿Quién se la pasó entonces? The remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. ¿Qué dijeron estos adolescentes del canal? That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. El diente concentró su libreta con las cejas marcando una expresión concentrada. Oh, we haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. ¿Y quién es esa mujer? That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor about a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. ¿Crees que la conocerás muy pronto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. They don't report their progress to you? Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. Hay un breve silencio, las gaviotas que andan sobre la bahía. 5 días, no más, puede que It's menos. a matter of days, not weeks. I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, please ask. ¿Ahora puedo hablarme de los tatuajes? Por supuesto, disculpen por haber dudado antes. Se acerca al alambre y coge la foto, la sostiene en su mano. Durante medio minuto en silencio. It was taken with a trigette not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Permanece en silencio y observar la expresión de la mujer. Tiene los labios relajados, las líneas de expresión de su boca se desvanecen. Las perlas que son sus ojos se mueven lentamente, escudriñando la superficie de la foto. ¿Qué opina? Sorry.
I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points, the stars. Señala una de papel fotográfico. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Como flores en un patrón. Close. Port cities. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. ¿Para qué sirve este mapa? The sailor's soul would use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. ¿Dónde está ahora? He hablado con él. En su caso ya ha volado bastante lejos. I would say he's near the Arcade Islands by now, ready to exit the Insel Indian and into the Pale, if I've read his home address correctly. ¿Quién puede contarme más? His platoon members? The other contractors. Though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. No sabrías ni por dónde empezar. Is there anything else I can help you with? En la penumbra las cosas se vuelven más claras. Los impulsos artísticos se sienten y son contagiosos. Why must we stop to look at this wall every time we pass by? We have business to attend to. Voy a esforzarte al máximo para siquiera leer el nombre del autor, John Caus. La mujer continúa murmurando mientras ojea un libro de bolsillo. Para sí, perdón. ¿Es bueno? Yes, hello. ¿Quién eres? Me? No one. I'm just a working class woman. No quiere que la interrumpan. Si es tan trabajadora, ¿por qué no está trabajando? Una mujer trabajadora ya está, ya sabes, trabajando. Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Bien. It is. Soy Polly. I know you are. ¿Necesitas la ayuda de un agente policial? What with? Ustedes se deslizan por las tapas de los libros como en las llamas ásperas amarillentas, como si hubiera pasado mucho tiempo fumando en el trabajo. My husband? No, he's not. ¿Dónde podría haberse metido? I don't know.
At home now? Out drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. No. Te mira directamente a los ojos, repiqueteando nerviosamente del suelo con el pie derecho. Me la refanflinfa. Quizá tenga razón. Of course he's not. It's not like he's a pocket watch. I wouldn't just lose him. Aún así lo ha hecho, su marido ha desaparecido, debería decirle que no pasa nada. No pasa nada. What? No pasa nada por no saber dónde está tu marido, no hay por qué avergonzarse. Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. Pero es que presientes que ha desaparecido, o a lo mejor es otra cosa. No hay diálogo, no hay voz. El hombrecillo sigue haciéndose más y más pequeño cada vez, a medida que te elevas sobre el mundo de casas de muñecas. Está ahí, en las calles cubiertas de nieve. Pasa por la tienda en la esquina y finalmente entra en una casa que recuerda a la caja de cerillas. Hay flores blancas en el alféizar de la ventana. Se huelen desde aquí. Es un olor horrible. Un luto blanco. Una muerte moderna. Divorcio o algo así. Todo lo que puedes hacer es aumentar la distancia entre él y tú. Hacerlo aún más pequeño. Hacerlo menos tú. Distancia de la cámara, motricidad. ¿Motricidad? Güey, motricidad es todo esto. ¿Te refieres a límites en todos? Oh, interesante. Ahí está, borracho de clase obrera, ¿sabes lo que significa, no? Caso resuelto, era un día de trabajo. Espera, ¿aquí se que resuelto directamente? ¿Quiere decir con qué resuelto? Voy a tener el este borracho. Es su esposo desaparecido. Sí, y tú lo encontraste, ahora informa a la mujer de clase obrera, proteger y servir, recluta. Dame champán, me apunto, no hace falta sacar con champán con ellos, no, recluta, informa a la mujer de clase obrera que se ha encontrado ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo la cámara? Ok. Qué raro, what the fuck es usted. ¿Por qué tiene la cámara así como... Como... Estaba esperando que pase algo. Señora, encontré a su marido. God damn it, I already told you. My husband isn't missing. Pero he dicho que no sé dónde estaba. And I specifically added that I didn't need to know where he was. Bueno, pero de todas formas lo he encontrado, así de bueno soy. Very well then. Where is he? Ahí está. Excuse me? I don't follow. Sin embargo, su voz se oculta algo, un rastro de preocupación. Me topaba con un trabajador borrachuzo y yo pensaba que igual era tuyo. Right, because working class women come with alcoholic husbands. You know what? No, what? You were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Pero me ha dicho que tu marido está... ¿Entonces también desapareció? No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere. Drinking with his friends.
Desvía la mirada. I haven't seen him for... Well, to hell with him. Oh shit, entonces sí está desaparecido. No lo veo hace tiempo. La mujer se ha olvidado por completo los libros. En su lugar está mirando hacia el infinito. Ahí lo tienes, ahora está preocupada. ¿Quién es cosa mía? Estamos en tener caso de persona desaparecida. I wouldn't be so sure. Gente, dije ya a la mujer. Man, just to be completely clear, do you want to report it to the police? Report what? He's just out drinking with his friends. I'm sure the police has better things to do than to chase down local goofballs. En absoluto, la MCR siempre está dispuesta a perseguir a cualquier gandul que haga falta. Nos preocupamos por ti. Sinceramente, los casos de personas desaparecidas son misteriosos. La mujer suspira, pero percibe un nuevo indicio de alivio y gratitud. All right, go ahead. Do you have any questions? ¿Qué aspecto tiene tu marido? Honestly, not that different from you. Wait, really? Vaya forma de decirlo. ¿Tu marido es disco? ¿Entonces no es alcohólico como en las últimas? That's one way to put it, yes. No offense. I'd also add he's a little bit chubby. Comprendo, ¿qué más? What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. The lining is hand-sewn. I made it myself. Suspira, su voz tiembla ligeramente cuando añade... It's his cool jacket. God knows it's too cold to run around in this, but he refuses to change. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? Se mira sacudiendo la cabeza. Bueno, si es su chaqueta favorita, puedo entenderlo. Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. I wouldn't like him to catch cold. Está pensando en él, ahí fuera, pasando frío, en la costa o tirado en algún parque, y eso le preocupa cada vez más. ¿Cuándo lo vio por última vez? Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book, and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. We talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know what to do with his addiction. Just makes me feel weak. 36 horas sin saber nada de él. Mierda, esto es un caso de persona desaparecida. Se aleja de ti intentando recuperarse. Creo que eso es todo, gracias. So you are going to look for him. En el fondo quiere que lo hagas, no le olvides a pedírtelo. Sí, lo traeré de vuelta a casa. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. Intenta mostrarse fuerza aunque tus ojos revelan lo contrario. I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi, know? I will, of course, officer. As I said, it's probably nothing. La mujer coge el trozo de papel, es un número de teléfono. Interesante. You drunk man. Ajá. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? El otro se zampera un sándwich enorme. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. Estos hombres están moroniles y están jugando a las bolas. El juego va de bolas. Coge una y juega, no preguntes. Dispara primero, no preguntes más. Sure. Ahí se habla, ni siquiera me hace en preguntar por el juego. Además, no tendrán ni repajolera idea. Ya hace mucho que están acabados. Coordinación ojo-mano. Coge la bola y enseñarles cómo se hace. Unlucky. Hey, break time.
Esto ha estado mal, tan mal como tocarle un pecho a tu hermana. Ha lanzado un pecho de tu hermana. Mon Dieu! Good job, officer. That was an excellent throw. No hay dos palabras más dañinas para un atleta que good job. Y esto ha sido francamente vergonzoso. ¿Por qué me siento tan mal? Ha sido un lanzamiento terrible, está claro, pero necesita burlarse de mí. Pensaba que iba a ser algo mucho más espectacular. What are you talking about? You just executed a pretty much perfect pétanque throw. Tu tono de voz lleva una gran carga de admiración, con una pizca de miedo. How are you ever going to get the officer's shit off your nose, Gaston? Or even climb out of his ass? Sacó la cabeza con extremo desdén. Así es, Johnny Boo extraordinario. Buscaba una cosa guay, pero la ha cagado como siempre. El uniforme no dice nada, se mira hasta fija en el horizonte. Saldrá el compañero viejamente del cielo con intentar traspasarlo con la mirada. El teniente observa, su rostro no expresa nada. Todo se acaba en silencio, hasta las olas parecen haber dejado de chocar contra el paseo. El ambiente está pesado. René me topó con su varita. ¿Saben algo el nombre que arcaron del padre trasero de Whirling en Rax? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement, but this affair has passed me by completely. ¿La mayoría de los lugareños? In Martinez, the union is the law, so can you really blame them? Pero no tienen problemas con los... ¿Ningún problema con los polis? Stop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Una vez más, ¿no sabe nada? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. De riffraff. Este es un hombre con mucho pasado, pero poco presente y casi sin futuro. Rey me tomó con su varita. Yes, the Debardeurs Union pays me to stand vigil during the nights. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Añade con un ligero suspiro. Por una razón Santi tiene que justificarse. Debe haber visto algo la noche del asesinato, su varita directamente al patio. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. ¿Y por qué está de permiso? It's a private matter. Nothing to do with your investigation. You see, officer, René is the kind of man who would rather die than admit he needs medical assistance or, God forbid, sick it. A real man's man is just gonna ride it out. I'm fine, goddammit. Mind your own business. It's nothing. Just got to cut back on coffee. Oh my god, el arrebato hace que se agarre el pecho. Es su corazón. Entonces, ¿quién estaba trabajando esa noche? No one. The boss has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me. No one has been guarding the container yard since last Monday. Yes. It's not actually an issue. I mean... Look, officer. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. Oh, interesante. Mostly decorative. The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Intenta argumentar. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiniers' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Yo sí que sé, las grandes ciudades, los grandes cuidan a los pequeños, todos trabajan juntos. De repente se olvida más a un hombre. O se puede o no se puede, no hay intermedio medio. René no es más que un hombre, necesitamos un programa. Reinsertar a los ancianos en el mercado laboral, mantener a la gente motivada.
René vería alquilar los servicios y meter ganancias, conseguir algunos tipos más, expandirse y repetir. El trabajo acelerado es un callejón sin salida. No tiene nada de malo en absoluto, recoger basura para reciclar es algo muy lindo y también lo hago. Es verdad. Vamos. Oh, I didn't mean to imply there's something wrong with that. I do it too. Everyone does it. It's an excellent side thing. Fuck, hice clic fuera. ¿Cagué algo? Creo que no. I hope so. Yes, yes, yes. Can we conclude the topic of my guard boost now? Yes. No se va a hacer empresario. No sé si tocar este tema. No debería haber tocado su garita. Igual se molesta. Entendido, gracias. Yes, yes. Like I said, it would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass. I hope your heart gives out. René, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Dime que sabe el hombre muerto. Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. ¿En serio no sabe nada? No, officers. I'm sorry. And I really would like to assist. Añade con eso se disculpa. Guys, I can... Then help them, you wimp. You have plenty of Soldavici ghost caviar in the Union. Someone must know something. I wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Respects? El viejo carabinero no puede creer lo que está oyendo. Parece que oculta algo. I'm not even anyone. Of course he's holding back. His mouth is so full of Union prick he can't even speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the Union. I just know Evrard. ¿De qué conoce a Evrard? Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. El viejo soldado murmura algo en voz baja y se vuelve hacia el mar. El ciego guiando al ciego se queda corto para describirlo, es lo que ha dicho. Let's try not to get caught in a crossfire. Para que no caigamos llenos de agujeros de bala, esta hostilidad viene de lejos. ¿Es usted miembro del sindicato? Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties. Help with little things. Evrard, Edgar, and the older debarders all know me. ¿En muchos sentidos? Oh, yes. Así que en realidad no es usted miembro. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card. But Evrard keeps me on the payroll. Just for the little things. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Vezavane. Turns to where the wind blows and tries to look important. I hate the socialist rabble, but even siding with them is better than living your entire life on the fence. Never committing to anything. Pick a damn side already. ¿Qué cosillas son esas que hace para Evrard? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written, and I happen to have a way with words, people say. ¿Qué clase de cosas escribe para él? Oh, nothing official, I assure you. Just essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Evrard and I
have these long talks where... Well, he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. Commie. Gracias, eso es todo por ahora. No, thank you. For being consummate professionals, you'll have this case wrapped up in no time. Adiós por ahora. Eso es un bolso enorme, digamos, dignas de machete de verdad. Ya, quiero ver si puedo subir, weón. Esto, ¿qué necesitaba para esto? La mujer creo que sí, allá arriba. Oh, hello, dear. There you are again. Hay como música. Yes? Es una botella, pero no deja agarrarla. Huele que apesta, ni un poeta podría escribirlo. Electroquímica. ¿No hay algo que me daba electroquímica? Ajá. Fuck. Casi. No quiero, es que ya hice la otra vez y me reventé la mano. Y no quiero reventarme la mano, no me apetece. No me hace... No me apetece. Quiero terminar con el día, pero no sé qué más hacer. Vamos a ver la lista de tareas. Esto probablemente sea cruzando en Janrock. ¿Dónde está el resto de la armadura? ¡Kuno! Claro, con esta mujer, weón, pero no sé cómo. You missed a good show before. A kid came by and completely fucked the tree to pieces. He fucked the tree up! Fucked it good! It was porn!
Ojalá hubiera estado aquí para verla. En fin, tenemos preguntas. Shoot that shit at Kuno, Pigo Nort. Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the... No tienes ni idea de lo que se refiere con lo rutinario. Pronto lo que tengo en la mente. Kuno doesn't give a shit about the armor. ¿Por qué? That fucking had one thing majorly wrong with him. He's a fucking mutant. Mutant? Do you remember how he looked? Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. Interesante. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Wait, what? O venga ya, finge que le importa una mierda porque él es muy enclenque para ponérsela. ¿Cómo que la tiraste por ahí? Get the fuck out of here trying to fuck on me with that midget shit. Kuno's 12. He's huge. Wait, ¿tienes 12 y te estás arriba de drogas? My fucking god, this guy. What are you? Fucking 80. When Kuno's 80, Kuno can fit 4 of you in Kuno. Fuck out of here. Wow, eso sonó... Eso sonó muy mal. Pero acá dice, cuando Almenda tenga... O sea, está hablando de sí mismo en tercera persona, ¿no? Cuando Almenda tenga 80 será como 4 veces tú. Pero en inglés dice, when Kuno is 80, o sea, cuando Kuno tenga 80, Kuno can fit 4 of you in Kuno. O sea, Kuno puede meter a 4 de ti en Kuno. Eso es lo que quiere decir. Que es básicamente lo mismo. Pero esto suena mal, especialmente teniendo en cuenta que estos dos son normales. Hablan de muchas cosas sexuales. Trying to fuck on Kuno. Fuck out of here. Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Y metió el gesto de dar una patada en el cajo imaginario. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That shit means nothing to Kuno. ¿La tiraste al mar? Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Yeah, cocking boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? So yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. Go to the gate. Ask him yourself. Sí, lo tiene el trovador, puedes sentirlo. El trovador. Al mezqueño más feliz que una perdiz. Kuno's fuck gimp. Kuno uses the fuck gimp for target practice. Tiene una conversación muy fuerte, debería ser así de estoico. Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. Entonces no viste qué pasó. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. ¿Y dónde estabas? I don't know. Some fucking Mesco or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. Night City. ¿Y dónde está Night City? Kuno gives this info out on a need-to-know basis, and you don't need to know. Kuno didn't smoke the gimp, if that's what you meant. ¿Está alguien sospechoso? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty Kuno. Ya sí, iremos You're después. testing Kuno's patience here. Get lost. He encontrado tu chabola.
Tu chabola, what the fuck? Your shack. What the fuck es un shack? Shack. Choza. Oh, yeah. You found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Hice un cambio de fase a través de los paneles de eternita. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. You can't do that, Kuno. He's trying to fuck at you again. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. Habla para sí, luego se vuelve hacia ti. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? ¿No le hago el resto de polvo? ¿Te suena de algo? That's where Kuno gets his daily hit of electric. Oh my Kuno God. Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Pues evidentemente gustaría cargar el rayo, a que sí, te sientes viejo y cansado, pero puedes adquirir ese brillo en los ojos. La coña de la cabeza de cerdo. Oh, that? Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Demo tape, dijo, sí. Demo tape como una especie de músico. Una cabeza de cerdo muy chula, me ha encantado. Yo también tengo una. Esta, señalarte la cabeza, es una mierda. What? What is this shit? Fucking on yourself. This is weird level shit. Kuno doesn't go there. Hey guys, I was just joking. Relax. Fuck your shit back to normal. What is this? It was a joke. Relax. Que el tubo de magnesium. It's a vitamin, pig. Don't you know anything? Y mira cómo se ve de pestañear el sol preguntando qué es. Es magnesio, ¿no? Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker, and you could use a battle. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. Yo sé todo, le doy caña todo el tiempo. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Que vino con los saltones. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Vale. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Ahora me les el crimen. Right, pig? This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? La ropa que va a estar en el contenedor de basura. ¿Sabes cómo acabó ahí? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Pero eso no es una pista porque alguien me ponerse en el crimen. Listen. Kuno doesn't care about this small-time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Sweet rags. Ok. Habría que estar ciego para no ver las gigantescas letras de F-A-L-N que adornan la pernera de su pantalón. Te he preguntado por su ropa, seguro que no las viste tirar por ahí. Look, Kuno ain't seen shit lying around. Except for that you took away. Now you want performance gear or not, Grandpa? El tiene permanece en silencio, por su presión no podría admitir un te lo dije con mayor fuerza. A ver, ¿qué tiene de bueno? Boche necesita pantalones, a ver. Pig, these are found modulars. Liquid fit, performance crotch, urban survival shit. Made in Mirova by scientists. Pants, believe it, you need this shit. Se baja la cremallera de la chaqueta para que eches un pie rápido y vistes los pantalones envueltos en plástico. Son duros como el grafito y parecen nuevos. Podrían suponer una mejora drástica de tus posibilidades de supervivencia en la jungla de cristal. El mister de forma física avala estos pantalones. Está preparado para entornos urbanos. ¿Podrían interesar los pantalones? Alright, Pickle, shit's rolling. Don't do business with the pig, Kuno. He's
gonna steal all your money, Kuno. As you can see, Kuno and C don't trust you. Can't do business without trust. Ser un cerdo no es lo único que fomenta de su desconfianza. Se siente amenazado por algo oscuro en tu interior, el que no obstante continúa siendo un misterio. También hay ventas en la basura. The fuck? A mug in the trash. Is this about the fucking clothes again? Sí, sabes que si esta pintoresca tasta que mejor no haber sacado ese contexto histórico tiene algo que ver con esto. Ay, ay. Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. He's saying you pigs are after the mug fucker, cause he's the clothes fucker. Exacto. Oh, Kuno, what the fuck? Can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. Esto es exactamente lo que estoy diciendo. Cuando alguien me prueba la escena del crimen, ha limpiado algo de ella. Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Puede que el chico tenga madera de poli. Además, se le acaba de ocurrir una técnica de interrogación. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Get away from my Kuno. Yeah? Get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. ¿Qué más tienes eso no autorizado a la basura de Wyrling? Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. Entonces dirías que no hay forma de subirla. Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. El teniente hace una anotación rápida en su cuaderno. Cae en el invernadero. Don't know. Kipta's gardener used to work there. Güey, ¿la jardinera se va a trabajar allí? Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Espera, quiere decir... ¿Qué quiere decir con Kipt? Look it up in the library. Kuno's not a fucking dictionary. Fucking small brain. Kuno means the gardener, alright? La jardinera, en realidad no es una jardinera, sino que es una solucionadora del sindicato. The fuck does this have to do with the Kuno? Kuno doesn't give a shit who she is. Esperabas que transmitir esta información fuera más gratificante, ¿verdad? Comunicarle que descubriste que era una jardinera. Saber lo que deberías hacer si quieres ser recompensado. Drogas, las drogas son más gratificantes que el trabajo. O el alcohol, si no quieres drogarte, el alcohol es igual de gratificante, pero no es una droga. Eso estás siguiendo desde hace un tiempo, ¿no es así? Te has pasado mucho tiempo pensando en drogas y alcohol. Las ricas drogas, el sabroso alcohol. Parece un poco aburrido volver a... ¿De qué se trataba? Un patio. Los patios no son tan interesantes. Solo las drogas son interesantes, las drogas y el alcohol. Te sientes triste, pero ¿qué puedes hacer? La vida tiene que seguir. Con un fuerte suspiro dices... Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Ok, Kuno. I'm busy. Kuno doesn't fucking care. I know. Ey, ¿y tú? ¿Puedo hablar contigo? O sea, por detrás sé que no, pero por delante. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. Lo dice en serio, el miedo es real. Calma, solo quiero hacer unas cuantas preguntas. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? ¿Por qué dices palabras tan raras, niña? I come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatizing her. Get the fuck out of here. I'll die before I squeal, pig. Charlemos. Murder was the case they gave me.
En toda la niña, la definición se cose por completo tras la valla. Lo único que visible de ella es la punta del gorro que asoma. Ok, bitch. Fuck you, then. Wait. Oh, look. It's the... Ok, no. Estoy tomando más de lo que planeaba que tomara, no te voy a mentir. Wey, ¿Kuno no venía pantalones? Oh, verdad que tengo que ganarme una especie de respeto, mierda. Hola, Wandering Man. How can I help you? Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Estoy viendo de valores sociales anticuados, sin duda. Me cuento ocupado con todos resistas. No conocido de ser tan malo. Like I said before, I don't know much about this weasel, but the bossman said he's a real piece of work. Thanks for helping out, friend. El de las botas, que no se debe usar algo de la armadura. The little boy had it good on his promise. ¿Su promesa? To get me into trouble. To sick the pigs on me, pardon the choice of words, not mine. What happened? I was asked to look into that armor situation. Official Union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere. They cut in his pocket and he's the king of Jamrock. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. ¿Cómo se hace para asustarte? It's a minor nuisance. It's all good. Mira esa petaca contemplando darle un trago. Pero se lo piensa, cree que es mejor quitarse de medio este asunto antes de disfrutar del trago, luego de todo será más dulce. ¿Sacaste algo en que al restar la armadura? I learned that people don't want to talk to a drunk Union man about some armor. What else? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. ¿Qué clase de movidas técnicas? I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. How does it come off? In parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove.
So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. Así que entonces son 4 de las piezas de armadura a encontrar, aunque ya he enviado las botas. I guess you won't be collecting them all then. That's less work for you at least. Un momento, 4 piezas, casco, coraza, guantes, botas. ¿Y qué pasa con las perneras? ¿Cuál es mi pernera? A ver, en inglés de repente me suena mejor. Leggings. Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. Voy a encontrar una, con una me basta. Nice and balanced. Some junior officers can take care of the rest. Smart choice. It's only that one spot you need armored too. The one the bullet hits. Good luck if you go for those boots though. You'd have an easier time wresting the spurs off a boyadero than getting them off him. Gracias por la colaboración. No problem. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. Agradece de veras no tener que continuar siguiéndole la pista al resto de piezas. Right to work! Right to work! Shame on you! Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. ¿Por qué no estás con los Hardys? I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called Hardy boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. ¿Pero no soy todos parte del sindicato? The Hardy manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Seminoles. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. Okay. No suele tenerme de un trasero en el cojín y marca de café en el reposavasos. Alguien acostumbra a dejarse junto a la radio. Ok, voy a continuar, pero necesito tomar un break porque necesito ir al baño. Y quiero terminar el día. So, I'll be back. En más de 3 minutos probablemente. Pero solo poner 3 minutos por ads porque solo puedo poner 3 minutos de ads. So, I'll be back.
2 gigabytes. Nice. Kuno te ha mentido. Yeah, sure. Aquí no hay nada igual. Have you come to make your offering to Kuno? Consigo unas rejas muy guapas. Un trago es alcohol. Esto debería aumentar a sus amigos. Sure. Stay the fuck away from Kuno. You smell like bum shit. Kuno's not a bum. Kuno doesn't touch that shit. ¿Por qué? What? Do you think Kuno's fucking 80 years old? Trying to bring me bum juice? Make the Kuno paranoid? ¿No te gusta el alcohol? Just because you get high off that shit doesn't mean Kuno has to fuck himself with that fermented piss and shit thing. Bien hecho, Kuno. El alcohol es puta mierda. Trying to get a 12-year-old hooked on the shit shake? No da crédito a tu depravación. Alcohol use has been declining in the under 16 bracket this past decade. Y eso le gusta. Tengo unas rejas muy guapas. Are you crazy? Le lanzo las llaves. Con un movimiento fugaz el diente detiene tu mano antes de que llegue a abrirse. ¿Estás loco? Class A fucker. Blind fucks are always ruining it for everybody. ¿A quién nunca le va a parecer bien que le entregues eso a un menor? O bien piensas en otra cosa o lo haces con el teniente honesto por aquí. Please don't waste time on nonsense. El teniente no prueba nada de esto en absoluto. Listen to the blind fuck, piggo. You're doing the right thing here. Trying to get Kuno to like you again. You can pay tribute to Kuno with drugs. Or cigarettes. Or some wheels. Kuno could use some wheels. Motorized carriage shit. Please don't waste. Don't listen. You can pay tribute. Fuck, ¿por qué ahora no puedo hablar con él? Have you come to make your... Oh, fuck you, Kuno. Ah, ¿cómo yo chucha llevo esto? Tengo mucha curiosidad. Ahí por acá arriba no hay un carajo. Ya, a ver, ¿qué más tengo para hacer? Oh, tengo que abrir con Ebrard. No se ha ido todavía. A las 10 se iba.
Are you insane? Esas son muchas botellas, ¿eh? A tope con el reciclaje. Equipment modification effects lock unlock. Equipment modification effect attributes change. What? Unlock? What the fuck is that? New character, new gameplay. New events. Oh, hay 1000 cosas nuevas. Ok, solo voy a reclamar mi opus. Estaba, bueno, voy caminando, no tengo por qué estar de pie. Mr. Dubois, every worker. Se quedan de ti esperando que termine su frase. That's right, Mr. Dubois. I see the socialist democratic fervor now burns in your heart too. How can I help you today? Luego que se encuentra siempre no. Hagamos una investigación sobre el trapechero. Llévate a la puerta que me indicaste. I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Es imposible influenciar a ningún aspecto de este tío. Es injustificable e influenciable, di la verdad. Entré, el camionete de bandera del antiguo rebajador colgado en la pared. Exactly the kind of fascist memorabilia I was expecting. Weasel probably prays to it every night for the downfall of the Union. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Tenía una colección de tazas colonialistas. Me las no encontré en la basura junto a la ropa del ahorcado. He oído algo de una conexión entre el linchamiento y la huelga. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Racist mugs in the trash and in the apartment? You guys are just light years ahead of me. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best. Helping people. With the power of politics. Yes, yes. Do you think this weasel is somehow connected to the murder? Oh, no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. Pero puede que la comadreja haya limpiado todo el rastro de los asesinos. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high-caliber case like this. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are known to be neat freaks. I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Imita el gesto de golpear a alguien con una porra. Trajo policía de la masía de blandir una porra imaginaria. Of course, Harry. Stoke silence. I like that. Very befitting a police officer. I'm not a real detective. You are. Es todo lo que tienes que decir al respecto. Y hago una conexión entre el linchamiento y la huelga y me gustaría escuchar tu opinión. Lo he leído mal, creo eso. He oído algo de una conexión entre el linchamiento y la huelga. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines.
Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Le escucho. Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. You mean our victim? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in a spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramaritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. ¿Se mueven el container? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and... By negotiator, you mean Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. We push to kill. Literally. Entonces todo el vecindario está metido. Potentially, Harry, potentially. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners, tough guys, all ready to spring into action for their home base. ¿Quién exactamente presiona? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. So these idealists killed our victim? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Wow, me está diciendo que Titus le confesó el crimen y ese tipo simplemente me lo está diciendo. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Aren't you worried we might arrest them for this? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Oh, claro, la buena es lawyer, es abogada. Ok. Si se está jactando, desde luego no te da la impresión. No está preocupado. ¿Cómo se fue compañía de transporte y contratar mercenarios? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. So you believe the scabs were organized by the security contractor? You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. El nombre de esta empresa esta vez es Kernel. Puede que antes fuera Sedimen. Of course. You're always one step ahead of me, Harry. I'm no genius,
I'm in this position because people like me. Los mercenarios restantes están organizados en un tribunal para enfrentarse a los Hardys. Tribunal? That sounds serious, Harry. We Union men should be shitting ourselves. I wish you hadn't told me that. I'm gonna lose sleep over this. Let's change the subject. Queda patente que el tribunal le agrada. No pareces muy preocupado. Oh, Harry, what do I really think about the tribunal? You're trying to climb to second base with old Everard before you've even courted him properly. Ha mencionado antes a cierta abogada. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Hábleme los Hardy Boys. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Interesting. Who's second in command? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Yo conocí a los Hardys. ¿Puedes decirle que colaboren? But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. Ahora puedes ir a hablar con Titus al respecto, a ver qué dice. Also, Harry, here's 5 real. No, no necesito eso. ¿El cuento de qué? I'm not giving you anything. I'm just holding out 5 real. Okay. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Was there anything else? Hay una bala en la cabeza del ahorcado. So they shot him. Se ha sorprendido, para bien. He was shot in the head before he was hanged. How odd. I don't know what to say, Lieutenant. They told me they hanged him. A hanged man is what I saw when I took a look into that yard. What I do know is, the case is in safe hands. If anyone can get to the bottom of this shot and hanged man, it's my 2 little policemen. Godspeed, policeman. Buena charla. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. Yet. Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. What? ¿Qué quieres que me note el partido? Fuck you. This guy, weón. Le han hecho mucho daño en su día a hombres que no eran socialdemócratas. No es un hombre de izquierda, soy un patriota revacholiano. Haces bien al no confiar en mí. Yo me ocupo de mí, soy un estafador, yo exprimo, soy un ingeniero en el dinero. Y eso que viene, soy más de la izquierda que tú. Esto es otra corruptela, ¿verdad? No soy ni de la izquierda ni de la derecha, o lo que me dicta el corazón. What does your heart tell you about your lost gun, Harry? Does it tell you to forget about it? Or do you think it wants to be found? I think it's lonely and cold. I think it wants to be found, and I have a proposal for you. And what would this entail? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. ¿Para qué son las firmas? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth center in Martinez.
It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. ¿Qué opinas, King? Depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. Pero piensa que la decisión te corresponde a ti. As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking, well, I'm gonna hand you the keys to Martinez, and maybe even help you figure out who's behind this killing. ¿Dónde está exactamente? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. El lago Gateo de los Alderones. Una mujer contempla su esquife recién barnizado. Bajo las cajas de pescado hay un par de huellas de botas de caballería. El viento huye con un espíritu salvaje. ¿Qué le pasará a los que viven ahora ahí? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth centre, designed by the best architects from Stella Marie. Bien, sure. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here. Un sobre. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the water lock, but they should fix it by Wednesday morning. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then we can talk about your gun. Pasa la mano por el cabello ralo. El sindicato está involucrado en el trepicho de drogas local. Fui yo, Herbert, yo lo desmantelé. Wait, what? ¿Desmantelar el qué? Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. We're all just trying pals. to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I helped you get the body down. And I'm helping you find your gun. I'm not a jealous guy. Vaya, qué majo, demasiado majo. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. No quiere verles, así de simple. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. Esto es muy raro y no raro en plan guay, pero bueno. What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny Fat Guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? Harry, you wound me, Harry, in the heart. But I trust you to put this to bed. Do what you must, and let's change the subject, shall we? Thank you for your understanding. We will continue to do what we must. You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my favorite. I'm a Harry guy. I'm Team Harry.
None taken. Did we have anything else to do here, Harry? ¿Pero qué desmantelé? See you soon, Debardeur. Just kidding, but not too much. ¿Qué es esto? Nos llegan informes de opiniones políticas normales, razonables y moderadas desde algún lugar de Martínez. Esto está mal, yo soy todo un radical. Así soy yo, el señor razonable. Alguien tendrá que mantener las cosas en calma. Esto es porque sigo marcando la casilla de nada en lo anterior en cuanto a política, ¿no? Pero eso también, incluso mucho más. Quizás sea la resaca o tal vez el choque temporal de serotonina, pero algo te dice que vas a tener que convertirte en el ciudadano del reino de la conciencia. Primero dime dónde está el reino. No se hable más o más aparte para la menda. Mi fuego interno anda con demasiada pasión como para dotar tu ideología de acuarela. Busco esas realidades más interesantes y extremas. No es un lugar, sino un momento en el tiempo que solo puede darse en las circunstancias adecuadas. Solo que se consigue un puñado de veces en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se provocan dichas circunstancias? Una meta honorable, una meta estúpida. Gradualmente. Llegarías antes con un poco de speed. Las mayores catástrofes de la historia fueron provocadas por personas que intentaron hacer el mundo un lugar mejor demasiado deprisa. Tal es la genialidad de Dolores Day. Reconoció que el progreso no tenía sentido si sus frutos se marchitan debido a la inestabilidad. Un cambio real y duradero solo puede gestarse de manera gradual, poco a poco. ¿Qué pasa ahora con otras cosas que van... ¿Qué pasa con las cosas que van mal ahora? Vale, pero ¿cómo es en realidad el reino de la conciencia? Solo porque vives en el presente no significa que tengas derecho a anteponer tus necesidades a las necesidades futuras. Puede que nunca vivas para ver el reino de la conciencia, ni tus hijos, puede que ni tus nietos, pero eso no es excusa para no seguir trabajando. Vaya, una puta broma. Espera, entonces el reino de la conciencia va a solo hacer cosas o solo de preservar el status quo. ¿Crees que el status quo es preferible al caos y el derramamiento de sangre? Sí. Ahí lo tienes, a veces resistir es progresar. Fuck. Pero ¿cómo es en realidad el reino de la conciencia? El reino es difícil de comprender y aún más difícil de describir. En parte porque la humanidad estará desechar muchas de las categorías que hoy en día la definen y la limitan. El reino de la conciencia es postcapitalista, postnacional. También es postindustrial, posideológico e incluso posexual. Parece increíble. Alonso, para mañana es tarde. Me parece bien, pero todavía quiero vivir en el presente. Tío, eso no es tan terrible. Creo que no quiero seguir siendo un moralista. Qué chucha, va. Para el carro, señor razonable. ¿Es que te ha saltado la parte sobre el compromiso de tomarte las cosas con calma? Bueno, pues ya no veremos por ahí. Reino de la conciencia. Si recuerdan, rebasó la verdadera democracia hasta el caer. Y cuando entra en acción dentro de mucho tiempo, todos serán mucho más felices. Un sobre blanco con un sello en la esquina superior que te ha entregado Clay Edward. En el exterior hay unos documentos legales con todos los nombres impresos. Isabel Said y Lillian Carter. Se requieren ambas firmas. Estos documentos legales del sobre. Un periodo de construcción de 2 a 40 meses y el plan urbanístico en la adenda. Mira el plan. ¿Qué opinas de esto? A ver, mira el plan. Aunque lo puedo hacer luego, actually. Menos es distinto y no más tranquilas. La angustia es poderosa, pero la democracia es sutil. De forma paulatina comienzas a experimentar cambios en el clima. Cuando nieva, los copos se posan con más suavidad sobre tu consternada frente. Cuando llueve, está más cálida. La democracia está llegando a la región administrativa. Los ideales del humanismo dolorianos están restableciendo a sí mismos. Como si no. ¿Cómo si no? Son los ideales de la coalición de la moralista internacional. Esos tíos son de la señal azul y no solo son buenos, sino bien poderosos. ¿Qué ocurrirá una vez que sus elaborados planes vean la luz? Ya, algo quiero hacer. Quiero guardar y quiero ver... Y es un poco save scamming. Ya, no me gusta hacer estas cosas. Pero es que de verdad tengo curiosidad de qué coño... ¿qué quiere decir con yo lo desmantelé? Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today?
Así que voy a decirlo y dependiendo del resultado, cargo partida. ¿Les parece? What? El hombre golpeado termina confundido. El brebaje turbio, me dijiste que lo hiciéramos más turbio. No lo hice, llevaba alcohol, ahora ya no. Did I? Well done then, Harry. I like not knowing about it, and I'm sure you made the right call. I spend the whole day delegating tasks, and it's a great relief to see people taking initiative. I don't even want to know what all of that means. Brew, shady, alcohol, turned off. I'm gonna let the world surprise me. Ok. Entiendo que esto es negativo contra él. Así que primero voy a hacer su task. Que me dé mi puta pistola y luego le digo: hijo de puta, eres un puto traficante. Y ya terminé mi investigación. You are done. Ya, dije lo de leer luego porque ahorita van a ser las 10 y a las 10 como que se acaba el día. Y ahorita el tipo... Hablar con Kuno no. ¿Qué más tengo que hacer? Creo que... Sí, hablar con Kono, claro. Decirle que mañana me he mentido, ¿no? ¿Pero eso era? ¿O no? Bueno, no sé. Ya me olvidé. Algo tenía que hacer. Have you come to make your offer? Comprar los pantalones a Kuno. No. La botas del arcado. Buscar el marido. Encontrar el arma del crimen. Enterrar a los justicieros. ¡Oh! It's you again. What is it? He hablado con Joyce, el mercenario que habéis colgado. Bueno, pues sus amigos van por vosotros. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Cronell. Wouldn't want to beat up his grandma. La sala resuma sorna. Algunos hombres dejan sus cervezas. Risas nerviosas, se nota el sonido de la adrenalina. Sí, están formando una especie de tribunal y vienen por vosotros. This is what happens if you take the law into your own hands. Other people start doing it too. Let them come. The Hardy Boys are right fucking here. You heard the man. Right here. We're armed. We got the whole district behind us. And Glenn. Glenn is fucking crazy. Yeah. A well-oiled murder machine. Golpea a Glenn. Los ánimos se van calentando, se sienten confiados, listos para machacar al pelotón entero de mercenarios. Los mercenarios llevan armas automáticas. We got weapons of our own. We got Ister 50s, Zeelagers. Glenn's got a knock cannon at home.
¿Otro restaurante de armadura cerámica? I guess we're gonna see, aren't we? Sí, descubriréis que no lo atravesaré. Yeah, like you've been up against ceramic armor. Entonces tiempo para darle un trago a la cerveza y intentar terminar con la última palabra. You haven't even seen the whole suit, right? I've seen the whole fucking thing, and it didn't make him immortal. Claro, realmente lo mataron, ¿no? Con la armadura puesta. Y tiene un balazo, además. Esto el carro no es mal asunto, lo sabes, ¿verdad? So are the local gangs, the fucking Barmy army, and the Madre scum. You've been out there. Seen any around? Yeah. Where are they now, huh? Sent back to Madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals with decades of combat experience. They are not a gang or a Barmy army. No, they're not. They're uncoordinated and drunk. We know more about them than you think. Yo sé yo es que se han revelado, están descontrolados. Big fucking surprise. They hire psycho scum, arm them to the teeth, and let them loose in the city. What do you think is gonna happen? Vale. What do you mean? Okay. Da un paso adelante. Quiero decir, vale, Titus, os van a exterminar. Quiero decir, vale, lo tenéis controlado, tenéis superioridad numérica. Quiero decir, vale, estaré de vuestro lado cuando vengan. Quiero decir, vale, cuenta con mi arma. Cuando la encuentre, claro, la perdí. Quiero decir, vale, supongo que me veréis anteriores acribillándoos. No, they won't. Get out of here with your negative energy. No le gusta nada que pongas a prueba su moral en el que lo que podría ser la víspera de una batalla. All he means is that the situation is serious. No wonder you cops get shot to shit every day. Go to war with an attitude like that. The pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Vamos a anunciarlo con el jefe del sindicato, porque no tengo... Ebrard? Sí, el mismo que viste y calza. And what did he tell you? That we killed him? That we took a cargo belt from the harbor, went out back, and used it to hang him? Because we did. All of us together. I hope he told the story straight. I hope he told it well. Wow, okay. Wow, okay. Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. Le ha dicho que sí, que goddamn right. Pero Elizabeth dice que no, no están confesando. ¿Cuál es? No hice ponerme otro. Quiero este de acá. Pero no hice ponerme otro... Ah, qué chucha. Juegan con su considerable superioridad numérica. No hables de restarlo, no verá más que llamar la atención sobre tu incapacidad para efectuarlo. ¿Lo habéis llenado como si nada, sin remordimientos? ¿Qué tal razones esta noche? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a hardy boy without arresting all hardy boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Ahí a la cabeza se le muestra un atisbo de sonrisa. Titus, sigue dirigiéndote a él. Quiere que todo el mundo sepa que es el que manda. No tengo por qué, uno de ellos tuvo más que ver que los otros. Ya, pero en serio, ¿quién corta el bacalao por aquí? Who do you fucking think does? Parece divertirle más que enfadarle.
Creo que fue ella. Tú eres el el animal más grande que domina la manada. Creo que fue grandote. Ese realiza el viejo barbudo. En la banda suele mandar el miembro más de más edad. Everclear, dirige el sindicato. Respondéis ante él, ¿no? El octavo chico de Hardy, el que falta, el pez gordo. Titus, no one was thinking. No. Fuck no. The big dick is right here, asshole. You're looking at it. Right. Fucking. Y se agarra el paquete el güey. Disregard the outburst, officer. None of the boys have any comments on their power relations. That night, they acted as one. That's all. ¿No dicen nada así como si nada, sin remordimientos? How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. Lo dice como si fuera peor que la muerte. Sí, pero esos eran mala gente y delincuentes de la escuela de la tierra. Mira, yo no hago más que mi trabajo, eso es todo. La versión es diferente, aplicamos la ley, vosotros matar gente como si nada. Así es verdad, vivo tanto que no recuerdo quién metió en la trena. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. Con otro lugar este incidente. You don't have to keep answering his questions. Intercede la abogada y volviéndose a Titus. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. ¿Cuánto hacía que conocías a la víctima? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? By the Pines cow, you mean Joyce Messier, the representative for White Pines? The same company you are striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Se falta la barbilla como para enterándolo. Lo que quiere es ponerte en contra de ella porque sabe que la compañía es la responsable de que los mercenarios acudieran al barrio. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. ¿Cómo lo matasteis? We hanged him up by his neck. That's not true. He got real still. Wasn't that obvious, copper? Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? Tienes la certeza de que pasaste al menos 2 años en la escuela de cops, de maderos y mucho más en servicio activo. Seguro que bastante como para no tener que aguantar tanta chulería. Lanza una conservación contundente. Ahora me vas a escuchar tú a mí, chavalote. La autopsia ha revelado que las manos de la víctima no estaban atadas, no había signo de resistencia. Explícamelo bien y que me quede bien claro. Look, I'm not gonna play 20 questions with you, capo. I'll say it again. We killed him. Yeah, I knocked him out. Came up behind him and clapped him in the back of the head. He went down like a sack of sand. That's right, lawman. And then we hanged the fuck. Señor Tatuaje, ¿qué utilizaste para negar a la víctima? My fucking elbow, copper. Samaran boxing style. ¿Dónde tuvo lugar toda esta acción? Right fucking here. The fucker started coming to our bar, asking for it. Aquí hay algo que no encaja, ¿no? De hecho, resulta mirable y sorprendente la compostura de todos ellos después de la cantidad de preguntas que les ha lanzado. Todos ellos, tal vez uno se muestre más nervioso o incapaz de aguantar la presión. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que siempre parece estar nervioso, así que no te hagas muchas ilusiones. Like what, copper? ¿Por qué lo habéis matado? Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town.
Entonces, por ser mercenario. I am. He stepped out of line. Yo creo que es la violación de la que está hablando. Probablemente, sigo pensando que es la chica, el octavo Hardy Boy. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade. Right here in our bar. Este del escocés especial que viniera por aquí. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hired merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Espera, ¿cómo sabes que estuvo en las fuerzas especiales? Because one night he walked straight up to the mic and said, I'm Oranese goddamn Special Forces, and I'm gonna fuck you all. Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. Vale, pero exactamente qué es lo que hizo mal. Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. Se limpia los putos de la boca. De repente se le nota más inquieto. Se arrepiente de haber mencionado la violación. Kill us all. If we don't open the gates. If we don't let the scabs in. If we don't bend over. And that was before he started coming here. Aquí. Aquí falta una parte, qué raro. Porque dice que nos iba a matar a todos como no abriésemos las puertas y dejásemos entrar los esquiroles. Esto fue antes de que empezara a frecuentar el sitio. Pero en inglés dice, to kill us all if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. And that was before he started coming here. Que se traduce como para matarnos a todos si no abrimos las puertas, si no dejamos que los esquiroles, ¿no?, entren, si no cedemos, por decirlo de algún modo, ¿no?, si no nos arrodillamos quizá, o no nos, algo así, bend over, ¿sí? Y eso fue antes de que empezara a frecuentar el lugar. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grab one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? El teniente trata de asimilar con claridad el chorro de información. Yeah. This girl's on the mic. A beautiful girl. Young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. What the fuck? Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. ¿La misma de la violación? Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Pero ¿a quién violó? Es una acusación muy grave. No. You're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you clowns. No hay nada que pueda hacer por ahora, es un no rotundo. ¿Cómo encaja todo esto, en todo esto la bala que tenía en la cabeza? Huh? Atenúa la sorpresa con un trago de cerveza. There was a bullet in the dead man's brain. Why was it there if you hanged him? How the fuck do I know? Anyone could have shot him. Target practice, maybe. Otro sorbo y de repente se queda callado. This line of questioning is over. Interrumpe sin dejarte responder. Hanging. No es hanging, bitch. If there's any post-mortem trauma, it's your problem. This will not turn into a cross-examination. Buena jugada. Además, fíjate que a Titus ella no le hace mucha gracia, sobre todo cuando le ponen los puntos sobre las sillas. A que voy y te arresto. I have to do it. Yeah, lawman. Why don't you?
Él también se acerca ajustándose la gorra. ¿No te han dicho que no tomes este camino y aún así vas de cabeza? Not in the arresting mood. Los maliciosos ojillos se encienden con rabia. El tío a tu lado mantiene la mano alejada de la pistolera. Hoy es como si sea el nylon de su chaqueta al acercarse. Quieto, no sigas adelante con la provocación. Están armados y son más que nosotros. El teniente trata de establecer contacto visual contigo. Vale. Wise move. You made the right choice there. Now make another one and get the fuck out of our booth. We're not gonna do this again. ¿Y ahora qué hacemos? Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. El teniente cierra el cuaderno. Done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility. We're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us. Real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Poli de alquiler, así que ese es el tema. Nos ve como iguales. Confrontación de tráfico de drogas, charlas sobre el octavo Harry, aviso del tribunal. ¡Ah! ¿Cuánto tiré? ¿Dos unos? Ah, no, un uno y un dos. Establece autoridad, sí, autoridad. Febriles pensamientos recorren rigurosos tu Primero me dices que han violado a alguien y luego no me dices quién. Menuda mierda. Patalear. Soy el único que estoy evitando que esta actividad se hunda en la miseria y no me estoy ayudando a señalarles. Por eso es de Kim necesito tu pistola. Ya está, eso es lo que cuánto tengo. Has intentado ya lo de la pistola, te he tenido que ser excelente y que da buenos resultados. This is so bad. Why? Esto no es lo que se piensa. Esto es una gran idea. Me temo que tampoco es lo que tú crees que es. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasa? Calmamos todos, solo es una demostración. ¿Quién la pistola, por favor? Oh my god. This is so bad. ¿Qué quieres hacer, Harry? I'm gonna back up. Sí, tú deja de gritar, sonaba como si estuvieses desmoronando. Oh, fuck. What in the name of fuck are you doing? But I don't want to give you my gun, not after the last time. Me parece preocupado. The fuck is happening, Titus? What are they whispering about? Easy, Shanks. I want to see where this is going. Yo no tengo miedo, sé lo que tengo que hacer. Confía en mí, Kim. No soy más, no soy más que carne. No hay otra forma. Sé lo que hago. Es mi primer día de policía. Quiero volver atrás. And what is that? Police job? Inclina la cabeza hacia un lado, como si te estuvieras pensando. Pasa un breve momento en silencio y luego... Be careful, it's loaded. Oh no. Kim, ¿por qué me diste el arma? La desenfunda y te la da. La sientes extrañamente ligera y vibrante al tacto como un juguete. Bien, ahora ponla en tu boca. ¡No! ¿What? Pero quiero apuntarle a ellos. Así que contempla la demostración. Quiero apuntarle a ellos. ¡Pam! Deja lloriquear. Todo el... ¡Oh!
Todo el mundo sabe hacer eso. ¿Qué tío tan especial se va a apuntar a sí mismo delante de la zona de elección? Ya no puedo echarme atrás. Oh shit. Fuck, this is so bad. What are you doing? El corte frío coñante con tus labios, sabe a hierro y a infierno. El rostro del teniente se ve poseído por un técnico pavor. Fellas, you getting any of this? ¡Apretar el gatillo! What the fuck? Eso está en mi pensamiento, está en mi cabeza. Nunca olvidarás lo que te... Nunca olvidarás lo que te va a pasar en 5 segundos si no me respetas. Parte de respetarme en 5, 4, 3. No voy a joder el caso. Ponerle el gatillo. Me vas a respetar. Oye, Harry, you're... ¿Puedo guardar la partida? Oh, sí puedo. No, no puedo. Es que esto es una mala idea. No quiero seguir por esta línea. Thank you. Nothing to worry about here, people. My partner likes to play these jokes. He's what you call dark. Este frente debería tenerle la vuelta en la funda. Dark? What the fuck was that, you carnies? We haven't seen RCM in 4 years, and this shows up? I knew he wasn't gonna do it, though. I knew he'd pussy out. No. I still have my money on him. Sooner or later, he has that look. Oh, not falso. La muy puta me dejó, lo sé. Si lo tenemos en la normalidad, corremos un tupido velo. Do not think your failed suicide attempt will win you any pity from these men. Do not expect them to forget it soon either. Again, it was a dark joke. Maybe we should go for a little walk, Joker, before we continue. Jogging around seems to have a positive effect on you. Sí, bombeas a serotonina. Mantente alejado. Los malos pensamientos. Oh, so you went and talked to my mommy, and now she's making me play with you. Is that it, lawman? And what's gonna happen if we don't? You're gonna go and tell on us? No me va a dar, chicos, se puso bajo aviso, ¿cierto? ¿Por qué me presionas más? Lo averiguas. Yeah, I heard him. The fuck do you think I'm doing here? You'd have your ass handed to you if it wasn't for the boss man's word. Let me state this very clearly, capo. Hello, officer. I'm Titus Hardy, and these are my boys. Hardy boys. How may we assist you? Continúa con la risa explosiva. Para sus hombres, Titus es un dios de oro. Quieren reírle las gracias antes siquiera de que emerjan de sus labios. Este tipo no se ha hecho un líder. No puede ser. No puede ser. What? Vamos a intentarlo de nuevo. No, not going to happen. And what exactly is it you've been doing that's so goddamn special? Shitting yourself in front of us. Going around, harassing kids on the street. Kids who've done nothing wrong. All the while talking racist shit
Don't What? think we aren't watching, Fascia. People here trust us. We're getting complaints. Pero no he hecho nada racista. Of course you have. You've been calling people Kip left and right, inciting race violence in my town. What? Callie said they've been trying to set up a race rally, whatever the fuck that means. Trying to get the Kips out of Revachol before the economy goes to shit. What? Eso es mentira. Sure there is. Callie said they're bulk purchasing confetti, ribbons too, and loudspeakers, and fireworks. Callie works at the carnival shop, you see. Get the fuck out of here, you racist carny. There'll be no race rally in my town. What happened? We got absolutely wiped. Let's go before it gets worse. Ahora resista, el meeting es real. Por favor, no realizas ningún meeting, que eres como un paleta. You still on about that bullet? A bullet in a hangman's head. You're right, Copper. That is mighty curious. Indeed, mighty. How did it get there? El teniente le toma con Taitos. Well, there's so many bullets in the world, and so many heads. I guess it's only logical. At some point, one of them bullets had to end up in one. Ok, Taito, lo que estás diciendo es una estupidez. It's bound to happen again, you know? Just statistically speaking, of course. Le voy a preguntar de nuevo, porque estaba esto en la cabeza de la víctima. Wow! He's got it in a real evidence bag and all! Why don't you go home and log it into evidence? These men have told you what happened. Creo que el derrocamiento fue para ocultarlo del disparo. You know what I think? I think he was shot in the head as a kid, and his brain grew around the bullet. Around the bullet, man. That's a good one. Fijan divertirse, mucho numerito, pero en realidad no es ninguna gracia que lo sepas. ¿Lo disparasteis? Shit! I probably did shoot him. I was drunk last night. You guys know me when I'm drunk. Yeah, Glenn likes to shoot his guns when he's drunk. Better hope he stays sober. No, he meant before he was hanged. Did you shoot him before you hanged him? Before? After? During? This is getting ridiculous. They told you what happened. Stop wasting your time. Lo averiguaremos tarde o temprano, bitch. Never been worried in my life. Creo que sus peludas manos abriendo su cerveza durante unos instantes. No lo has echado todo a perder, pero hay una pequeña fisura en algún lugar. Al mirar la estancia llena de hombres sudorosos bebiendo mascando tabaco, ¿no te resulta familiar? ¿Dónde he visto esto antes? ¿Crees que el lugar se llamaba Comisaría 41? Además estaba lleno casi exclusivamente de hombres sentados en sus escritorios, hablando de mierda y perdiendo el tiempo. ¿Has visto a Pricot, la hija del viejo Pidiu? Pregunta Int McCoy. Ajá, responde Thorson. Vaya culo. McCoy sacude la cabeza con apreciación. Es un poco raro que el viejo le llamara a Pricot, pero qué sé yo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Te hace un kebab? Lo pido, Taito, vosotros sois la autoridad de este lugar. Debéis serla, soy como polis de verdad. Bebéis cerveza mientras os tiráis el día sentados tocando la chorra. Todavía no está a punto, presiónalo. No, yo también voy borracho a trabajar, no me importa una mierda, tal como vosotros. Que vaya, entonces me enfrenta la cerveza y a perder el tiempo en vez de invertir en ayudar a la gente. Tengo un problema cervecil, pero ningún problema con la cerveza. Además, no tengo ni idea de cómo hacer mi trabajo al igual que tú. Speak for yourself, buddy. We've been giving a shit for 10 years. Martinez was a dump before we put this outfit together. They don't know, man. They weren't here. We had 3 shootings a week, kids dead, fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Congratulations on the graffito removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. So what? What do you want from me? We took care of that fuck.
No dejes que beba, un empujón más rápido. Es tan simple como no antagonizarlo. Y hecho. No sé de quién lo hizo, sino de la víctima. Necesito ayuda. Han violado a alguien, necesito consuelo. Tenemos que hablar con ella. Titus? Él la mira. Se detiene en mitad de la frase. Eso es, la tienes, lo va a soltar, pero a su propia discreción. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her. But you treat her with respect. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Él tiene que sacar sus notas. Glacia, I'm on due. She's staying here. ¡Oh, la rubia! A real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. That's I'm on due with an O-U. Hostia, la chica de arriba. No puede ser ella. ¿Sabe que te pusiste tan borracho que olvidaste ser policía? Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Clashy. Miss Orange, la Clash lo mandó, guay. Dijiste que no recordabas ser policía. Dijiste que no recordabas la realidad. Madre mía, me viene a morder el trasero mis decisiones del early game. Inexplicablemente añades un guay tras el nombre de la víctima. Los nombres se te salen de las cuencas como si fueras una bestia salvaje ofrecida. Le torces los dedos y el diseño se te perla el sudor. Titus te mira con recelo. I don't understand what's so cool here. Nothing. We just have a few more questions. Then we'll be on our way. Yo lo que quieras, pero no menciones que la conoces desde fuera del lugar. Entonces, ¿cuál era su relación con el mercenario? Entonces, la violación, ¿cuándo tuvo lugar? Entonces, ¿cuál es tu relación con ella? Creo que la conozco. Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Algo más mal, su rabia posesiva. It was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Entonces, la violación, ¿cuándo tuvo lugar? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we established the timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. Entonces, ¿cuál es su relación con ella? I know her. Mira a su alrededor y en silencio inusual inunda la distancia. How well do you know her? Se produce un ínfimo temblor en la comisura de los labios de Kim. Tiene una corazonada sobre lo que significa conocer. Well enough, Copper. We party. She's been here for a few months. Entonces, ¿no es de por aquí? You mean Revachol? Nah, she's an immigrant. Or a drifter of some sort. Been staying here over the winter. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Tato le lanzó una mirada a ambos, se quedan en silencio. ¿Qué se ocultan tras todos estos silencios? Parece que no saben cómo sentirse al respecto, debería seguir pinchándole. ¿Y qué hay de la fiesta que se montaron ella y Tato parecía divertida? He dicho que se estoy haciendo de fiesta, eso mola, pero ¿a qué te referías? What do you think I meant? ¿Karaoke? Yeah, tons of it. All the songs. Entonces eran cercanos. No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick. No necesito detalles. Se esfuerza mucho para entrar comodidad con este tema. Esto es todo para cuánto vas a conseguir por el momento. Gracias, hablaremos con ella. Remember what I said. Freight train of
pain. Apricot chewing gum scented one. August 2nd, early late summer. You're getting off the streetcar in Le Jardin, east of the river. Her father and mother are middle class. The nylon of her little jacket rustles next to you in the dark like autumn leaves. Her heels click on the pavement. You're walking up to the gate in front of her parents' house. She takes out her chewing gum and you kiss her. A feeling like electricity flows through your whole body. Immediately, you know that you've entered a completely different world. Más 2 de percepción. Maya, estoy hasta arriba de la percepción, ¿eh? La traición persiste en todas partes. ¿Cuánta percepción tengo ya? 8, a la mierda. Ya pasó la siguiente hora. Pero ya acabo, creo. Yo quiero subirme. What in the name of hell was that supposed to be? Dice el teniente rechinando los dientes. The theatrical suicide attempt. We need to talk about it. Yo también quiero hablar de ello. Yes, well, I was able to recontextualize it as a dark joke. I will not be able to recontextualize it the next time. I understand you sometimes employ extreme interrogation tactics, but I want you to understand that was too extreme. We can't have RCM officers going around putting guns in their mouths. We can't afford to have that image. Few institutions can. A ver, por mi instinto de ustedes me he equivocado. Siento haberte metido en esto. Deseaba abrazar el crepúsculo antes del tiempo de destrucción de Tomás me llama. Volver a ocurrir, lo voy a hacer, lo intentaré pronto. Yes. Very, very, very wrong. I'm glad you see it my way. Let's go. Officer, what was that? ¿El sudor? Yes. Por así decirlo, temblor gelatinoso. Yes. Creo que conozco a esa mujer. The victim? Is there something I should know before we talk to her? No la violé. Estoy dando con ella en el rellano tras despertarme. Understood. You were not in good shape on Monday. Ella sabe que no recuerdo ser policía. Okay, that's manageable. No la violé. What you're saying is, you raped her? Una sensación gélida que se tu pecho, sudor frío chorrea por tu cuello. No. Ben, don't ever say that again. Wait, what? ¿Qué dije? I didn't rape her. What you're saying is you raped her? No, what the fuck? Why? What else? Nada más. This is unprofessional. Not sharing information with me is unprofessional. Bueno, era una random que viste, me acaba de levantar. Se ponía sobre ti que yo considerablemente. Fuck. Una respuesta de esa noche, agente. Una chica joven con esto probablemente se pase fiesta, de noche de fiesta, alcohol y drogas, ricas drogas de por medio, otra I soledad. should come back in the morning. Yes? What do you want to know? Good. What about me? Good. Let's...
Bueno, vamos a tener nuestra conversación. ¿No puedo usar la bañera? Había una misión de usar la bañera. Va a tener que llevarte, te dice que ir a la bañera. Claro, ¿ya ves? No puedo usar. Oh, está. No, yo no me estoy el mando, pero menos se limpia que tú. A veces los de resto jabón huele a vida, menos comparado contigo. Bañera se llena poco a poco y luego te espera de vestirse los ojos de emergente. El agua no pasa de tibia, pero una vez reconfortante, como un líquido amniótico. Unas cuantas latas de cerveza flotan a varios estribor como tristes patitos. Siguiente genial a tu aire y tan cansado. Sacar las latas. Ahora estás a solas con tus pensamientos. En la mañana es más fácil estar solo con tus pensamientos fuera de ella. Ni siquiera son pensamientos, no son más que sensaciones. Ninguna de ellas es tan límpida como para concentrarse. Quedarte un rato. Imaginar algo. Ves el cadáver, aún lo hueles en ti. Y te hará falta algo más que un baño para quitarte el hedor. Quedarte un rato. Tus dedos palidecen y se cubren las pequeñas arrugas a medida que el agua se enfría. ¿Qué haces? Ni que fuerza puñetero pez con sobrepeso en un protocolo. Te toca ponerse en marcha. La energía del agua retrocede a medida que te levantas. Te entra el frío. La ropa se te pega la piel aún húmeda. La cama sigue fría por el viento que cuela a través de la ventana rota. El colchón chirría mientras cierras los ojos. Cierras los ojos y haces todo cuanto está en tu mano para quedarte dormido. Aquí estamos otra vez, mi pajarillo roto. Las olas llegan, te transportan, pero no te puedes ir. No tienes que quedarte, siempre medio consciente de tu persona. No estás cooperando, hermanito. ¿Por qué? Es tu repulsivo cuerpo, incluso cuando duermes sientes nueva incomodidad que te cubre. Tu vientre y tus costados son desagradablemente blancos. Desearías poder colocarte en una posición fetal de seguridad, pero no puedes debido al dolor. Y hay un montón, siempre presente en tus órganos. Es como si cada uno de ellos tuviera su propia y desagradable canción que cantar. Hasta la última célula de tu cuerpo grita de agonía preguntando ¿qué es lo que te hemos hecho? Lo siento, célula, soy yo, es culpa mía. El sistema falló. Por fin piensas en algo que no sea tú mismo. Veamos lo lejos que te va a llevar. Me lo he ganado a pulso soportar este dolor con dignidad. Pensé que camino del silencio. Soy un artista, el daño empático es mi arte. ¿Organización médica? Oh, sí, te revisarán, te darán un puñado de pastillas y te dirán que todo va bien. Haceros de milagros. No seas estúpido, Harry, no pasa nada. En el hospital no hacen hígados ni riñones nuevos. Todo lo que puedes hacer es rezarle a Dios para que se te pase mientras contemplas la oscuridad intermitente. Entonces aquí metido en el semimundo, puedes intentar mirar a otras personas, mirarlas de verdad, pero ¿por qué querrías comenzar a hacerlo? Entonces sácame de aquí, yo en otro lugar, lo haré, miraré a otras personas todo el rato, me gustan. Claro, lo harás, son todos muy amigables, ¿verdad? La gente es hermosa, es cultural, parodias y tragedias de sí mismos, una gran democracia de criaturas. ¿Qué crees que estás haciendo ahora? Alcanzando una conciencia superior, contempla todas esas luces, existen en la duración de un parpadeo, son pensamientos, tan solo finges que estás dormido, te engañas a ti mismo y todo mientras el mundo sigue adelante sin ti. Déjalo, déjalo. Aunque parece que nunca deja que tú te vayas, ¿verdad? Es hora de levantarse y limpiarte el brillante sudor lo mejor que puedas, ponte las pilas. Rock and roll. Kingdom of Conscience. The Kingdom of Conscience will be exactly as it is now. Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet. The toy must be put away immediately, and the child reprimanded. Centrism isn't change, not even incremental change. It is control over yourself and the world. Exercise it. Look up at the sky, at the dark shapes of the Coalition airships hanging there.
Ask yourself, is there something sinister in moralism? And then answer, no. God is in his heaven. Everything is normal on earth. Entonces ya lo moralista restablecendo un punto de moral. El límite de voluntad aumenta 5, el límite de lógica aumenta 5. Nice, lógica. I like lógica. Voluntad tiene 5. Ya sé cuál es mi siguiente power up. Sabía que me iba a recuperar, pero me da miedo tener que quedarme en 1. ¿Quién es? Una mujer motivada por la puerta responde. En algún lugar lejos de aquí el teniente presentó su expediente, escribe Clash y ha mandado. Te das cuenta que debería estar presente para que se vigile. Entrar solo puede ser peligroso. That's true. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Pretty good. Pretty good. Pretty good. No te voy a mentir, tengo curiosidad. ¿Qué pasa si me pego un tiro? Eso es... ¿Cuándo? Es después de esto, ¿no? ¿O cuándo es? ¿Es después de esto? Vamos a hacer uno nuevo. Pero no me acuerdo qué necesito para lograrlo. Vamos a ver ya. Aquí... Ya, será. Ahora voy, lo intento y gano la tirada. ¿Te imaginas? Sería un cague de risa, no te voy a mentir. Mr. Dubois. Fuck. Asumo que pierdo, pero quiero ver. Igual no es perder per se, es... It's you again. What is it? Yeah. Wouldn't want to. This is what happened. Let them come. You heard. Yeah. Big. We got weapons of our own. That thing has 7 barrels. What do you mean? Okay. No, he won't. Funny. Don't get hit, the pretty boy. Funny. But my part... Everard. And what did he tell? Because we did. God. No. How many... Or send them to Rion? Rest assured. Are you deaf? Do you think... Who do you fucking think does? Titus. No. Disregard the outburst, officer. You don't... I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seems like a good way to end the week. Known him? Yeah! Quiet. No. Why don't you... That's enough in... What? So am I. We hang... Didn't they... Yeah. That's right, lawman. And can we hang...
Voy a soltarme esto, no quiero leerlo. No pensé que ganara la tirada. Like what, Copper? Huh? There was a bullet. Now the fuck. This line of... Why? I ain't. What kind of? The kind that... Alive? I can't prove it. Because we're not... Really? Yeah. We couldn't be... Wrong. Kill us all. Yeah. He grabs. Yeah. Show me your con. Aren't you? Yeah. Me and Eugene got a rap. No. You're not getting a name. That's a Martin name. Nothing. I think we're done this. Good luck. Fuck! Oh. You got a... Speak. They didn't see... Congratulations. So. Titus? You want to... If you... What is her? Glacia. Oh, it's her! It's definitely her! It's me. I don't under... Nothing. You don't know her. Not the way I do. Remember what I said. Freight train. Officer, what was that? It's not nothing. You were coming apart at the seams. Do you know the officer? Before we interview this woman. This is unprofessional. Ok, that's it. Quería ver, pero me da pereza hacer todo de nuevo. Bye.